Bienvenidos al hogar de los shipeos absurdos y las teorías imposibles. Yo soy Liara, ella es Nime Oli. y ya estamos aquí una semana más para abriros las puertas de la librería Mamarracha. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez. Ha sido una semana very intensa, la verdad. Sois muchísimos los que habéis llegado por aquí nuevos a raíz del vídeo de Alex, sobre todo en YouTube. Ha sido muy loco. Así que nada, os damos muchísimo las gracias, los que os habéis quedado, los que os habéis suscrito y los que planteáis al menos ver si os gusta lo que hacemos para seguir viéndonos estas caras de mamarrachas que tenemos. Sí. Así que nada, eso, que muchísimas gracias y que esperemos que os quedéis mucho tiempo y que os guste mucho lo que hacemos. Así que nada, al grano, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de fantasía. Le hemos dado muchas vueltas a cómo hablar de este tema, porque sí que es verdad que de otros subgéneros, sobre todo menos conocidos, obviamente, como hemos hablado del Dark Academia, que la romcom, que no sé qué, son subgéneros que a lo mejor no son tan populares, no se pueden comparar con la fantasía. Claro, nuestro enfoque era un poco como decir, ¿cómo vengo yo aquí a explicarte a ti qué es la fantasía si todos sabemos lo que es la fantasía, ¿no? Entonces, como aún así es un tema del que teníamos muchas ganas de hablar, hemos decidido que simplemente esto va a ser un poco de charleta, sí que vamos a dar algunos datos o a lo mejor un poco curiosos que nos parecen o un poquito de las bases, ¿no? Del género que todos conocemos, pero como para empezar por algún lado. Pero sí que queremos hablar mucho de obras contemporáneas que han significado mucho para toda nuestra generación, qué legado nos han dejado estas obras, tanto las contemporáneas como los clásicos primeros, hablar de algunos subgéneros que a lo mejor no están tan por la mano, bueno, hacer un poquito pues eso, de charleta sobre la fantasía. ¿Qué te Que al parece? final es nuestro género favorito. Entonces, Por eso, queríamos sí o sí dedicarle un episodio, aunque no sea tan nuevo no va a para ser la tan gente, descriptivo, como ¿no? No un es una Dark Academia, descripción. un Dark Romance, que es mucho más probable que nuestros seguidores no sepan lo que es. Pero bueno, también nos apetecía darle como este espacio en nuestro canal, que al final casi todos los libros y de todo lo que hablamos tiene sus tintes fantásticos, la fantasía está detrás de por qué Liara y yo leemos, entonces queríamos dedicarle este episodio y también contaros un poquito, porque lo hemos contado en otros canales, pero creo que nunca lo hemos llegado a contar 100% aquí o hace Creo que mucho. no. A lo Como mejor en mucho en algún algún preguntas y Q&A respuestas de o... la primera temporada hace muchísimo tiempo, entonces ahora que también hay gente nueva, pues contar un poquito cómo empezamos a leer, porque está muy relacionado con la fantasía, y cómo hemos visto que ha cambiado la percepción del género también en nuestro entorno, porque yo recuerdo cuando éramos Ujú. pequeñas que leer era raro, pero es que además leer fantasía era más raro aún, Era más raro aún. era como, ¿qué haces leyendo eso? Como que no estás leyendo libros de verdad o estás en tus mundos. Estaba como muchísimo más mal visto que ahora. Y también puede ser que gracias a las redes sociales y que encuentras más fácilmente a gente que comparte los mismos gustos que tú, pues nos hemos como unido muchísima más gente fan de este género literario. Y no sé, como que ahora mismo, al menos a nosotras que también estamos muy dentro de la comunidad lectora, vemos que mucha más gente lee fantasía, más chicas, más chicos, y que se atreven también con otros subgéneros y que están saliendo cosas totalmente nuevas cada vez y están como Sí. reescribiendo el género y lo estamos viviendo. Entonces, no sé, No queríamos sé hablar un poquito si de todo esto. No sé si a ti te da la sensación, a mí me pasa mucho que me he acostumbrado tanto a que todo mi entorno, bueno, mi entorno, sea vosotros, o sea, en redes, a la gente que os conozco de redes, a mis amigos más cercanos que sé que leen, que todos leemos más o menos lo mismo, fantasía, por aquí, que cuando hablo con gente de fuera y me entero de que leen, y es como, ay, ¿tú qué estás leyendo? Y me dicen unas cosas que digo, ¿qué es esto? Sí, en ¿Sabes? O plan, no sea, entiendo. Sí, me pasa tengo en el una clienta trabajo. tengo una clienta que siempre que viene con algún libro en la mano. Le encanta leer, pero es que no conozco ni una unidad de libro de lo que lee. Y un día se lo dije, digo, ¿pero a ti te gusta la fantasía? Me dice, bueno, he leído El Señor de los Anillos, he leído Juego de Tronos, y yo, pero ya está. Claro, siempre lleva libros que normalmente, también que esta señora tira mucho a la fantasía histórica, ficción histórica, pero claro, yo me siento como, pa' una que lee y con la que puedo hablar y no leemos lo mismo, No, ¿sabes? me pasa en el trabajo que sí que la gente lee un poquito, pero a ver, cuando sin yo decir nada de todo esto, ¿no? Pero me dice, no, estoy leyendo, pues hay una compañera que lee mucho novela policíaca, siempre está con Carmen Mola, con todos Mm, estos de thriller español y novela negra. sí. Luego hay otro compañero que lee histórica y cosas súper... Pero histórica, cosas que nadie entiende qué libros son esos, ¿vale? O sea, cosas súper de nicho. Y hay otra compañera que lee erótica, solo lee erótica, con lo cual tampoco me entero de nada de lo que lee, porque es romance erótico y de eso no leemos ni tú ni yo, entonces tampoco me entero. Y sí que tengo otra compañera que es muy fan de Acotar, súper fan de Acotar, pero de releerse la saga, pero, o sea,
solo acotar. Se ha intentado leer a las de Solo sangre y lee dice, es que no acotar. estoy en el mood. O sea, lee muchas cosas, Voy a volver a leer romance y acotar. tal, y está en acotar como en bucle. Pero sí, Ay, sí, es verdad bueno, y que si no, en otros círculos, a ver, mis amigos es que todos leen ya por mi culpa, entonces es verdad que me junto con ellos y hay tardes que solo hablamos de libros, es muy guay. cuando te toca el típico de, lees, yo me estoy leyendo un libro sobre Bitcoin y cripto no sé No, no, cuántos, no, por o suerte un no he libro tenido de ninguno de estos, pero cultiva tu mente para no sé qué, y yo con cara así. sí. Por favor, ¿qué es esto? Quítamelo de encima. Claro, es que hay tantísimas cosas, o sea, nosotros somos súper lectoras y podemos estar con otro lector al lado y no entendernos para nada porque son géneros totalmente diferentes, pero es verdad que si te gusta la fantasía es como que te agarras a un clavo ardiendo, en plan de vamos a tener cosas en común 100%, nos van a gustar Sí, mismas cosas seguro y es como que sí, encontrar a sí. un lector de fantasía es, vale, nos vamos a llevar Esto bien. Esto no sé si te acuerdas que te lo conté, que hace bastantes meses quedamos con un amigo mío y de David, con su novia, que no la conocíamos, y cuando ella mencionó, no, me he leído Acotar, fue como, vale, ya está, eres mi mejor amiga para siempre, ya está. Dijeron, bueno, dejadlas solas porque ya está, entre ellas se entienden, ya está, sueltas. Sí, sí, a Me mí me pasa encanta. también Es que con se crea como un... Cuando has encontrado a alguien que lee más o menos lo mismo que tú, o se ha leído el mismo libro que tú, se genera de golpe como, nada, nos conocemos de toda la vida, best de toda friend la vida, forever, ya sí, está. sí. Me Me pasa encanta. que con los compis de trabajo de Alfred, que salimos de vez en cuando a tomar algo, una novia es súper fan del Romantasy, pero no solo de Y acotar, tú de conmigo. todo. Entonces, pero ella sola, es como que siempre acabamos juntándonos y hablando de Romantasy y es súper guay, la verdad. Muy guay, Bueno, pues vamos nada, a vamos ello. allá. Vamos a empezar un poco con el rollo y luego ya volvemos al mamarracheo como el que acabamos de tener, ¿vale? Sí que antes de empezar a contaros pues más de obras, también vamos a hablar un poco a nosotras, ¿vale? A lo mejor nos estamos dejando una obra súper importante Claro, de la fantasía, pero también queremos un poco llevaros por cómo lo hemos vivido nosotras y el recorrido que hemos tenido nosotras con novelas de fantasía, ¿vale? Entonces, pero bueno, que no somos ¿qué la es la... Wikipedia, vamos, que nos Eso podemos es. equivocar. Sí, y que a lo mejor nos vamos a dar ciertos datos que tampoco queremos hacer este episodio peñazo. Entonces vamos a ir hablando, vamos a ir comentando y vamos a ir viendo. ¿Qué es la fantasía? Al final, la fantasía es una narrativa de cosas que no se pueden explicar, de cosas sobrenaturales, de cosas mágicas, de cosas extraordinarias, cosas paranormales, un poco todo lo que entre en una cosa Todo que lo que no no es puede pasar real, de verdad, ¿no? que no puede pasar de verdad, pues entra dentro de la fantasía. Por eso es un género, pues, súper mega amplio, que podemos encontrar aquí ya de subgéneros que hablaremos de todo. ¿Vale? Entonces, pues eso, ya lo sabemos todos. Es el mejor género y aquí este episodio no va a ser No hay discusión. subjetivo, no hay discusión, ¿vale? La cosa es que queríamos investigar un poquito de cuándo surge la fantasía, porque claro, esto de tiempos inmemorables, porque hace muchísimo, vamos, es que hasta de la antigüedad la gente inventaba historias, contaba cuentos, Ujú. había cosas sobre brujas, sobre cosas sobrenaturales que no se podían explicar, La incluso misma cosas mitología de al final es mitología, fantasía. dioses, claro. Pero es verdad que hemos estado investigando un poquito y hemos visto que en el siglo XX es cuando se empieza a utilizar el concepto de literatura fantástica. O sea, hasta entonces siempre ha habido novelas, cuentos, historias sobrenaturales, paranormales, mágicas, pero en el siglo XX es cuando se acuña este concepto de literatura fantástica. Sobre esto se puede escribir, sobre esto se pueden hacer novelas. Ya no es tan, uy, los cuentos que me contaba mi abuela cuando era pequeño, ¿no? Ujú. Entonces, un poco queríamos ver de dónde viene este concepto de literatura fantástica y realmente dicen que viene de un libro de 1940. No está tan lejos, hace No, menos de 100 años, ¿no? 100, casi sí, 200. sí. No sé, matemáticas. En fin, que en 1940 dicen que apareció el primer libro, que creo que es una antología de relatos fantásticos. Como que hasta entonces, pues nadie se le había ocurrido por eso escribir. También yo creo que esto debe de estar bastante perseguido, porque en esas épocas era en plan, a lo mejor eras un hereje si escribías un libro de fantasías, te ibas un poquito de lo que era la Mm. realidad, de a lo mejor de los dioses, cosas así. No nos queremos meter en tanto, pero a lo mejor tenías hasta que tener cuidado con qué tipo de novelas escribías, porque era un poco, a lo mejor perseguido por tema brujas y tema de cosas así. Entonces, el libro, el primer libro que está considerado como tal literatura fantástica, no la conocemos de nada, pero os lo voy a contar, es Antología de la Literatura Fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy, Casares y Silvia Ocampo, ¿vale? Ok, pues es el primer libro que está considerado literatura fantástica.
Y como dato, quería contaros que en 1970, un poquito después, 30 años de que se publicara esta antología, hubo un crítico literario que hizo como una definición del género, es decir, qué características puede tener una novela literaria. Ahora luego entraremos en ellas, ¿no? Pues que tenga magia, que tenga elementos sobrenaturales, un poquito Ujú. así. O sea, pues eso, al final, cuando surge un género nuevo, cuando se le da nombre, no es que surja, sino que, pues, por fin, después de mucho Se le tiempo, pone una etiqueta, ¿no? se le pone la etiqueta. Lo hablábamos un poquito en el Dark Romance, en el Dark Romance no, en el Dark Academia, que volviendo la vista atrás, el género es relativamente nuevo, pero podemos ver elementos Dark Academia o libros Dark Academia en cosas que ya se habían escrito, o sea, en retrospectiva. Sí. Y nada, pues simplemente quería comentar que ya en 1772, que mirad si hace tiempo, pues ya había novelas que estaban catalogadas como fantásticas, aunque no existiera el término todavía de literatura fantástica. En el 1700 ya se han encontrado obras que hablan sobre seres sobrenaturales, sobre criaturas mitológicas, sobre cosas fantásticas. O sea que al final es un género que lleva toda la vida ahí porque a la gente le encanta inventar y nos encanta leer sobre cosas un poco sobrenaturales, pero que más o menos el término fantasía y el género como tal es algo nuevo, no es tan Mm, antiguo, no se ha acuñado hasta realmente hace poco. Y sí. ya está, hasta aquí mi charla, mi TED Talk. Si quieres, antes de pasar a hablar un poquito de clásicos contemporáneos y de toda la influencia, vamos a hablar, sí, como tal, cómo empezamos nosotras, por cortar un Ujú. poquito la parte de info. Entonces, cuéntame, Nime, ¿cómo empezaste tú, ya no a leer, sino con la fantasía? Aunque creo que va bastante de la mano en nuestros casos. Sí, yo la verdad es que empecé con Harry Potter y creo que tú también, ¿no? O no lo sé. Sí, yo juraría que sí. Yo empecé con Harry Potter 100%, empecé a leer y empecé con la fantasía porque fue mi primera saga, mi primer libro que leí como tal, que yo tengo recuerdo. Sé que de pequeña leía cosas de las princesas de Disney, de La Bella y la Bestia, cosas así, novelitas cortas que hacían, pero con el primer libro con el que me enganché a leer realmente fue con Harry Potter. Y yo creo que eso ha hecho que yo sea lectora de fantasía en el futuro, porque me gustó tanto y eso que me costó, creo que estuve con el primer libro casi un año, pues claro, a ver, yo tenía 10 años, entonces claro, yo no estaba acostumbrada a leer tantísimo, entonces me lo leía muy poco a poco, me acuerdo que salió la segunda película, yo estaba en el segundo libro y a partir del segundo y del tercero ya me enganché muchísimo y creo que hubo uno que me lo leí en 2 semanas. O sea, mi madre decía, esta niña ha estado un año con este libro que se leía una página a la semana Y y ahora además, de ahora los repente ves y dices, si el uno es muy chiquito. nada, me lo leo en un día, sí, si hace falta. Pero sí, sí, tardé un año, por eso lo cogía, veía muchas letras, pues, ¿sabes? Que a ver, 10 años, pues es que es normal que no leas todos los días o no dediques tanto tiempo a leer. Entonces me enganché muchísimo, yo creo que a partir del tercero fue, cuando ya me leí el tercero en 2 semanas, el cuarto me lo leí súper rápido también y me tuve que esperar a la salida del quinto, porque cuando yo me leí Harry Potter no había salido el quinto aún. Y eso Igual. ha hecho que yo cuando acabé, claro, yo acabé con el 4 de Harry Potter y dije: necesito más cosas". Entonces yo a mis padres les pedía todas las navidades y todos mis cumples un libro de fantasía. Entonces mi madre es verdad que hacía bastante labor de investigación, porque nunca me regaló nada raro que no fuera con mi edad, pero pues de ahí cayeron pues por mis manos, yo qué sé, cayó Eragon, un poquito más mayor, cayeron todos los libros de Laura Gallego, que en mi época era como la autora de fantasía española por excelencia, o sea, tenía un montón de sagas y un montón de libros adecuados para esa edad, para adolescencia y cosas así, que estaban súper bien. Cayó en mis manos demasiado joven El Señor de los Anillos, no pude con él, era demasiado para la edad que yo tenía. Y no sé qué más, cayó Crepúsculo, cayó Cazadores de Sombras, todo lo que había en esa época de fantasía para leer, me lo iba comiendo todo y es que solo quería que más, o sea, me obsesioné con el género y me encanta y hasta el día de hoy. Sí, más o menos, yo creo que prácticamente toda nuestra generación ha tenido más o menos los mismos inicios. Yo también, Mm. no te sé decir si fue primero Harry Potter o fueron otras rollo Kika Superbruja, Molly Moon. Yo tengo un recuerdo de Molly Moon maravilloso, o sea, me encantaba también Molly Moon. No sé Yo si tú lo sé, llegaste a leer. sí, 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 me lo leí todo. Yo sé que yo el Molly Moon y Kika Superbruja me lo leí después porque me supieron todo a poco. Sé que me los leí después porque yo ya me había leído tantas cosas. Yo tenía amigas que estaban con Kika Superbruja y yo me estaba leyendo Eragon.
Y claro, yo decía, a mí es que Kika Superbrusja se me queda Se en me queda relatos para una infantil. niña, se me queda infantil. Y yo a lo mejor tenía 14 años, que dices, no era tan mayor, pero es que, claro, yo tenía otras amigas de mi edad leyendo Kika. Y yo estaba leyéndome Eragon, Claro, yo es Memorias de que Idún, los yo libros fue antes, de... yo Claro. yo Kika Superbruja Molly Moon lo pillé, a lo mejor tendría 10, 11, 12. Y no recuerdo si fue antes de Harry Potter o después de Harry Potter, pero es verdad que todo empieza un poco ahí. O Mm. sea, yo creo que nuestra generación empieza un poco ahí, que además más o menos todos nos pilla igual, que es cuando había salido el cuarto libro, más o menos antes Sí, de la quinta peli, exacto. creo que fue. No, o empezó No, la no, el peli antes cuarto de... libro estábamos No, en antes el del... O sea, para el la segunda lanzamiento de la peli. quinta. Segunda peli para el lanzamiento del quinto libro, perdón. Exacto, exacto. Porque a mí también me pilló allí, que me regalaron un pack de los 4 De primeros, los 4 yo me que tuve aún que lo esperar tengo. unos 6 meses o algo así a que saliera el Sí, quinto. más o menos. Yo creo que fue esa época, no sé. Pegaría lo que es ahora un boom viral, pero en esa época no teníamos redes, pero ahí estaban y pillamos todos Harry Potter en la misma época casi. Y es eso, sí que es verdad que yo paré un poco, o sea, era como que al final me centraba cuando llegaba el libro de Harry Potter, leía el libro de Harry Potter, pero por ejemplo, Eragon me lo leí bastante más mayor, me lo leí con 17, 18. Em, para los que ponéis dudas, estas dos señoras rozan la treintena, ¿vale? Estamos en treintena ya. La rozamos, no, la estamos, la pasamos Que prácticamente. lo hemos O pasado. sea, que claro, yo estoy diciendo que cuando tenía 18 años y a lo mejor dicen, pues bueno, ¿cuántos tienes ahora para echar Claro, números, en no? plan, a lo mejor hacen 5, ¿sabes? Ojalá, Claro, pero no, no. no, hacen muchos ya. Bueno, total, que sí que recuerdo como Harry Potter sí que era, salía el libro y yo estaba esperando el día que salía el libro de Harry Potter, pero tampoco era una época de irme mucho más allá. Sí que, pues lo que te digo, ¿no? Libros más pequeñitos y tal, pero no encontré algo que realmente me atrapó a lo loco hasta El nombre del viento. Que no recuerdo yo qué edad tenía con El nombre del viento, quizá 16, 17, no me acuerdo el año en que salió. O quizá menos, 15, no lo sé, da igual. Tan pequeña, yo creo que éramos Eh, un pelín más mayores. También es que yo no lo pillé de no lo sé. salida. Yo es que sí que los pillé de salida, entonces no sé si tendría 16. Creo que el segundo, El temor de un hombre sabio, cuando salió yo tenía 18, creo. Luego busco por curiosidad. Pero hasta entonces, no sé por qué a mí no llegó Cazadores de Sombras, no llegó... Sí que estaba en mi casa Memorias de Idún, porque mi padre estaba suscrito al Círculo de Lectores, pero claro, yo creo que como en esa época el Círculo, si no me equivoco, te iban mandando, creo que tú no pedías, o si pedías, yo no tengo ni idea, creo que como yo lo veía como eso eran los libros de mi padre, yo no daba por hecho que a lo mejor Memorias de Idún en esa edad a mí me hubiera encajado bien. Mm. Porque ya te digo que es que hasta hace un año estaban en mi casa precintados todavía, de que nadie los había abierto, ahí estaban. Pero es eso, y entonces sí que cuando caí en El nombre del viento, ahí ya dije, vale, esta fantasía ya no es Harry Potter. Ya es algo serio, o serio quiero decir, es más adulto, tiene un sentido, es una mezcla de magia blanda y dura que en esa época tú no sabías lo que era. Pero ya había algo más. Ya no era esa historia de niños que tanto te gustaba cuando eras pequeña. Ya era como, hostias, esto es mi mierda, ¿sabes? Sí, Y ahí sí. ya fue cuando perdí un poco ya el rumbo. Sí que salté mucho a la fantasía en ilustrada, en cómic, en terror, ahí ya me volví loca. Y eso, pero más o menos creo que Mm. todos hemos tenido el inicio Harry Potter y similares. Bueno, Crepúsculo, Sí. obviamente. Yo he Sí tenido que fue la como saga sí, de mi exacto, adolescencia. como varias épocas. He tenido Harry Potter, luego el boom Crepúsculo, además, que es que había salido el libro uno. Yo el boom Crepúsculo lo viví en libros. Las películas llegaron Sí, yo muchísimo también. después, ¿verdad? También es que yo entré, necesito un libro nuevo, lo vi negro, una luna, vampiros, y Es que a dije, mí me ¿pagar? acuerdo O sea, cuando es salió que Crepúsculo, yo estaba en mi época emo de 15 años, yo ¿vale? Era también. la más emo divina. Y yo tenía una, bueno, la que era mi mejor amiga en esa época, que tenía 2 añitos más que yo, claro, yo tenía 15 y ella tenía 17. Y ella claro, también otra super emo, éramos las reinas emos. Y me vino y me dijo, tía, tienes que leerte esto. Y me dio Crepúsculo. Claro, y me dijo, vampiros, no sé qué. Yo dije, vale, esto es, yo aquí que me creo Avril Lavigne, pues tengo que leerme esto, Por ¿sabes? supuesto. Y me encantó. O sea, vamos, Ay, el enganche fue total. Luego es verdad que yo tuve una época de parón en la universidad, porque yo antes de la universidad me leí Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, me obsesioné muchísimo. Y entonces de vez en cuando pues me iban cayendo cositas de fantasía en el estilo, porque yo estaba buscando. El nombre del viento, me lo leí también ahí, después de Canción de Hielo y Fuego, no me gustó tanto, pero bueno, estaba en la línea. Y es verdad que tuve parón, porque al final en la universidad tenía mucho que estudiar, entonces no leía tanto, tenía épocas más de idas y venidas. Luego descubrí a Sanderson, ahí ya me puse al día, me leí todo lo que tenía Sanderson y Crepúsculo tuve salió ahí en un... 2005. Bueno, en fin. No, no pillé el uno de salida porque tenía 11 años.
Yo pillé el 2 o en el impasse entre el 2 y el 3. O sea, yo creo que estaba Crepúsculo y Luna Nueva y Luna Nueva pillé que no estaba 2006. Eclipse, 100%. Yo me Yo le creo yo que pillé el lanzamiento yo pillé del 13 último, de años, Amanecer. 14, ¿eh? Estaba por ahí. Yo creo que pillé Amanecer como lanzamiento. Yo pillé Lo Eclipse, estoy pensando y 100%. creo que sí. Sí. Y nada, al final luego vino Sanderson, me obsesioné con Sanderson, pero yo creo que realmente hasta Sarah J. Maas no me he enganchado de verdad a leer. O sea, mi época Bookstagram, al final, mi primera reseña es Va a Akomif. contar. O sea, fue el segundo del Hmm. Niebla y Furia. Mira, que lo miraba antes. El nombre del viento, 2007. O sea, yo no lo pillé de lanzamiento, pero sí pillé el segundo de lanzamiento. Yo lo pillé en la universidad, o sea, que llegaría 4 años o 5 tarde. Fue cuando me Mm. encontré a George Sí, Martin y sí, entonces dije: "¡Ah! Autores que se no hay parezcan a más. George Martin". Y ahí me puse a leer. Y yo creo que mi vuelta a la lectura ya porque lo que hacía era que yo estaba al día con Sanderson, entonces yo me esperaba yo desde Juramentada voy al día con Sanderson. Pillé el estreno de Juramentada, entonces era libro que salía, libro que me leía, pero luego a lo mejor Mm. me leía un libro al mes. Es verdad que empecé con La rueda del tiempo, que me leí los 14 que tardé un año. Ahí ya sí que cogí otra vez la costumbre de leer, porque me leía más o menos uno al mes. Y entre eso, que me leí Crave, que era de vampiros, entonces era muy mamarracho, no es muy buena saga, pero me enganchó mucho. Y entre La rueda del tiempo, Crave, como que volví a coger hábito lector. Y ya después de Mm. haber tenido hábito lector, de acostumbrarme a leerme, pues eso, un libro de la saga al mes y tal, me leía Cotar y ya dije: "Bueno, yo necesito, el romantasy en mi vida, o sea, ya está bien". Había Mm. tenido yo mis tintes con Crepúsculo, con Laura Gallego, tienen cositas de romantasy, y dije: "Necesito seguir con esto", y a partir de ahí es cuando yo he sido lo que soy ahora, de que me puse 60 libros de reto Goodreads y voy por el 72. Pues Muy eso. bien. Yo Sí. realmente la enganchada padre ya la cogí con Sanderson después de la pandemia, porque sí que es verdad que yo antes siempre he leído, pero a lo mejor un libro me duraba un mes y medio, porque no le dedicaba horas al día a leer. A lo mejor pues me metía pronto en la cama y decía, pues hoy voy a leer. Y Claro, cogía yo el igual. Kindle y me leía un capítulo y a lo mejor mañana no leía y pasado tampoco y la semana que viene me leía otro capítulo. Entonces no tenía. Y eso llegó con Sanderson, que ya te digo, fue en 2022, hace ya 2 añitos que lo Claro. único que hago con mi tiempo libre es leer. O sea, Es hablo que de yo leer a Sanderson un fue ritmo de 2016, ¿vale? Claro, Entonces, yo claro. hablo de leer a un ritmo de todos los días necesito leer un rato y el día que no leo es raro, ¿sabes? Entonces, sí que es eso, he leído siempre, siempre he leído. Es más, en épocas que yo no recuerdo, época lectora, a lo mejor un día me sale un recuerdo de Instagram o de Facebook y esto soy yo con un libro. Y digo, ah, pues mira, sí que estaba leyendo, sí. Pero bueno, vamos a dejar de contar nuestra vida, ¿no? Pues eso. Para sintetizar un poco, ¿no? Características, más o menos resumiendo lo que ha dicho Nime antes. Magia. La magia creo que es como la cosa más importante que tenemos en la fantasía, ya sea magia blanda, magia dura, bla, 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 los mundos, criaturas mágicas como tal, ya sean pues los típicos, los dragones, los vampiros, los animales completamente inventados. O sea, realmente es que es todo lo que te pueda caber en la imaginación de un ser humano puede existir. Y los mundos que normalmente son mundos completamente inventados, completamente ficticios. Sí que es verdad que hay algunos autores que se inspiran en, yo qué sé, sobre todo en la fantasía contemporánea, que a lo mejor te dicen, vale, mi libro ocurre en Londres, pero es completamente mágico, tal y cual, y para aquí Ujú. para allá. Pero es verdad que normalmente la fantasía como tal sí que nos encontramos mundos completamente inventados. Incluso planetas, universos, distintas épocas, se pueden inspirar en, yo qué sé, me voy a inspirar en la época nórdica o en la época feudal, que es normalmente, pero que, vamos, completamente inventado. Entonces, queríamos hablar un poquito de no, obviamente no son las primeras, pero las obras o la obra, para mí, la obra magna que ha sentado muchas cosas para la fantasía, que es El Señor de los Anillos, obviamente. Que aquí estas señoras, pues no se lo ha leído aún. Yo al menos, y ni me creo que lo abandonó, porque sé que lo que ha dicho Es antes, ¿no? que Que no la cosa es pudo. que lo leí muy de adolescente, entonces yo estaba acostumbrada a una fantasía un poco más actual y se me hizo muy cuesta arriba. Me gustan mucho las Pero lo llegaste a películas. acabar. ¿Qué va? No acabé en el primero, le hice en Ni hojas. el Me primero, aburrí eso con es el lo que Tom no sabía. Bombadil de este. O sea, no. ¿Qué va? ¿Qué Hostia, es va? que No. No la acabé parte y de Tom Bombadil, claro, ahí me pesó mucho. Y no creo que no voy a leerlo nunca. Es que no me llama la yo atención. sí, yo sí. Quizás en audiolibro me lo puedo poner, pero es que. Sí, yo es lo que iba a decir. Yo me hice la primera vez que mi primer contacto con El Señor de los Anillos en libro
entendamos en el formato libro, no en las pelis, que las he visto 10 millones de veces en versión extendida. Fue este año, creo, que fue como, quiero leer El Señor de los Anillos, pero me da tanto respeto el que todo el mundo diga que es muy denso, que es muy descriptivo, que se tira páginas y páginas describiendo libros. Encontré precisamente lo que tú decías, los audiolibros, que además están narrados, si no me equivoco, por, no sé si es Jordi Buixaderas, no, el otro, da igual, el Jenner, que es el que pone la voz de Gimli en las películas. Y es espectacular. Y me hice los audiolibros, no sé si el Silmarillion también, el Hobbit, da igual. Todos los que había me los escuché porque son espectaculares. Así que técnicamente la historia de los libros ya me la sé. No voy a decir que la he leído, la he escuchado. Pero es verdad que yo entiendo que a la edad que lo pillaste tú, toda la parte de Tom Bombadil, dices, ¿qué mierda está pasando aquí? Porque yo estaba escuchando el audiolibro diciendo, no sé qué está ocurriendo ahora mismo. Pero yo sí que me los quiero leer, sí. En principio era proyecto para el año que viene. Creo que no, porque hay demasiadas sagas, Juego de Tronos entre ellas, que tengo que leer el año que viene y que no da. Entonces, como tal, lo que comentaba, ¿no? Que El Señor de los Anillos es como la saga de fantasía épica, es la épica por excelencia. Tenemos los elfos, los gnomos, todas las razas que hay, tanto de, iba a decir de humanos, ¿no? Como de criaturas, como de personas, por así decir, pues eso, ¿no? Que si los elfos, los humanos, los enanos, los no sé qué, luego los trasgos, los trolls, los no sé cuántos. Es una pasada lo que Tolkien tiene ahí y además no solo eso, sino todos los idiomas que creó para cada una de las especies y que el tío es un idioma de verdad, que no es que se ha inventado 4 palabras para decir, bueno, mira, este habla en trasgo, ¿sabes? O sea, que tiene el récord mundial que no se ha superado de inventarse 15 idiomas. 15. Yo no sabía que había tantos. O sea, deben estar en los albores del Señor de los Anillos. Pero que es una locura. Y yo creo que al final, así, pensando un poco en lo que creo desde el completo desconocimiento que nos ha dejado Tolkien en la literatura, sobre todo, me da la sensación de que es este patrón de elfos, sobre todo el rollo elfos, enanos, distintas especies Sí, siempre se ha comunes. dicho que antes de Tolkien, no lo sabemos porque creo que no he leído nada anterior a Tolkien, pero Claro, es que que es antes eso. de Tolkien el concepto de elfo no existía como tal, o si existía era el típico duendecillo del bosque y cosas así Sí, más ¿no? El mitológico. elfo, el Pero que el fae no. elfo guapo, buenorro que tenemos ahora mismo con los faes se lo debemos a Tolkien, porque es el que creó el concepto de elfo como el ser alto con orejas puntiagudas, que era muchísimo más Ágil. longevo, ágil. O sea, ese concepto de Legolas, que, que luego ha sobrevivido hasta nuestro Romantasy, es gracias a Tolkien. Es como que él acuñó realmente el término de ese tipo de criatura mitológica en lo que luego se ha basado todo el mundo para el concepto de elfos. Es que tú piensas en elfo y piensas en el elfo de Tolkien. Y no eres ni siquiera consciente de que eso viene de ahí. Claro, es que es eso. Y ya no solo con los elfos, también eso, el tema de, no sé hasta qué punto también esto es cosa de Tolkien, pero el enano de las Mm. minas, fuerte, del hacha, del escudo, ¿sabes? Todo este concepto yo creo que nos viene de aquí, nos viene de Tolkien. Y lo de que cada raza tenga su idioma y que las distintas culturas de cada setting de mundo que nos dé un libro tenga su idioma y tenga... Yo creo que todo esto nos viene de aquí. Sí, porque es que el world building como tal que creó Tolkien Claro, toda esta luego variedad. se ha ampliado, se ha cambiado, pero es como que sentó las bases de realmente lo que es una novela de fantasía, ya no solo épica, porque hoy en día tenemos otros subgéneros que también tienen este world building, que también tienen este tipo de cosas, entonces es que sentó las bases de lo que es un mundo de fantasía, con sus políticas, con sus Sí. costumbres, su cultura, sus idiomas, sus características propias, todo. Y luego también un poco el camino de héroe. Yo creo que también muchos clichés salieron de aquí. El tema Sí, orcos y el tema gente mala y todo lo que es gente mala. el camino del héroe, el recaer, el volver a levantarse. Yo creo, a lo mejor habrían cosas anteriores, pero el que definió todas Pero no estas se cosas, conocían tanto, quizá. que son bases de la fantasía actual, viene todo de ahí. Claro, claro, no queremos decir que Tolkien sea quien haya inventado nada de esto, ¿no? Pero es como la persona que cogió, lo Y lo plasmó en un libro juntó. y ese libro, claro, lo juntó y trascendió de una manera que es el legado que nos ha quedado, porque es eso, aunque a lo mejor otra persona lo hiciera antes que Tolkien, si esa persona la leía su padre, su madre, su abuela y el vecino, pues obviamente no va a trascender, pero Tolkien ha sido la obra que ha llegado y durante los años, y es que es una burrada lo que ha hecho Tolkien. Otra parte que sale mucho en cualquier, como te digo, cualquier artículo, cualquier explicación de los orígenes de la fantasía, alguien a quien se menciona muchísimo es a Lovecraft. Yo personalmente
entiendo que en el pasado, en su época, Lovecraft pudiera formar parte de uno de los precursores de la fantasía. Quiero decir con esto que a día de hoy Lovecraft para mí no es fantasía. A lo mejor me equivoco, no soy yo lectora de Yo creo Lovecraft, que pero al lo final Lovecraft es terror cósmico. Pero claro, Yo yo creo que entiendo lo que en esos tienen inicios, exacto, que claro, lo en esos comentan en inicios no fantasía había. del inicio, porque también mencionan a Stephen King, también mencionan a Lovecraft. Yo creo que es cuando se creó el género, todo lo que era sobrenatural caía ahí. Eso no significa que ahora que Exacto. hemos evolucionado y el género ha ido cambiando y el terror ha ido creciendo, Y que se ha ahora ido esos definiendo, libros exacto. realmente hoy en día no son libros de fantasía, son libros de terror. Y dentro del terror tiene sus subgéneros, sus cosas más fantásticas, sus cosas menos. Pero sí, Claro. El tema es eso que antes, hace años, cuando tú hablabas de cosas fantásticas, es un poco lo que hemos mencionado, ¿no? Cosas que se salen de lo real. Entonces, tú eso puedes tener todo lo paranormal. Hoy en día, lo paranormal es eso, forma parte del terror, del thriller. Y es más, las cosas fantásticas, hoy en día, más o menos, a ver, esto es mucho más complejo que lo que voy a decir, ¿vale? Pero la forma fácil de tú saber si estás leyendo una fantasía o una ciencia ficción es si esa cosa inventada al menos es como yo lo ubico en mi mente, ¿no? Si pertenece a algo que podría ser actual o el pasado, ¿sabes? Una época mucho más medieval y demás, tiende a encajar en fantasía. Cuando estamos pensando en cosas futuristas, naves, el espacio, portales a otras dimensiones, solemos encajarlo más en la ciencia ficción. Obviamente, ya digo que esto es todo mucho más elaborado. ¿Qué pasa? Yo entiendo que cuando aparecieron los mitos de Cthulhu, cuando apareció todo lo de Lovecraft, claro, era eso, eran bestias que no existían, que venían de otros mundos, y es un poco lo que decías tú, ¿no? Que hoy en día esto ya se ha creado su propia base, que es el terror cósmico, que es el propio terror Lovecraftiano, es que recibe su nombre, a fin de cuentas. Entonces, entiendo que se pueda poner como uno de los precursores, pero a día de hoy el legado de Lovecraft se va más hacia el terror y todo, porque Lovecraft, tú lees terror cósmico y en cada 5 libros de cada 6 dices Lovecraft. Por favor, señores. Entonces, quería puntualizar eso, que sí que aparece, entendemos el porqué, aunque a pesar de que hoy en día Lovecraft de fantasía no tiene nada. A lo mejor me equivoco y viene aquí un lector de Lovecraft y me dice, bueno, es que en tal libro, lo siento, no soy lectora de terror cósmico. Ante la duda, al os final el vais al vídeo terror de la Spooky cósmico, Season. o sea, yo entiendo que el cósmico es algo fantasioso, o sea, lo puedo entender. Pero que yo creo que ya que tenemos un género que se llama terror hoy en día, ya Exacto, directamente se ha ido ahí, pero que sí que sepáis que en los inicios todas las novelas de todo terror esto era. que tenían Es que lo de Stephen estos King me hace elementos muchísima gracia. sobrenaturales, pues estaban englobados en fantasía porque no había nada más. Había, te lo inventas fantasía, no te lo inventas, pues no ficción. Y ya Punto, está. básicamente. Entonces, eso, era un poquito el detalle este de Lovecraft. Es que es lo que te decía de Stephen King, me hace mucha gracia, porque claro, sí, yo entiendo que las cosas que pasan en los libros de Stephen King reales no pueden ser, porque no es un terror realista como el que hablaba yo en el capítulo de Spooky Season de Jack Ketchum y demás. Es un terror sobrenatural. Y claro, lo entiendo, pero que hoy en día, pues no. Para eso Claro. tenemos un precioso género que es el terror. En fin, y sobre la fantasía más actual, que ya hemos mencionado un poquito nuestra experiencia, pero vamos a ver un poquito, ¿no? La fantasía contemporánea, la que tenemos ahora. Cuéntanos un poquito. Sí, la fantasía contemporánea ha pegado un repunte enorme estos últimos años. También hablaremos ahora un poquito de los subgéneros, aunque hay algunos que queremos dedicarles un episodio completo porque son muy extensos y tienen muchísima información. Pero realmente tenemos tantas cosas, han habido tantos hits de la fantasía, tenemos tantas novelas de fantasía hoy en día en librerías que podemos decir que está un poco en su época dorada, que la fantasía contemporánea, en lo que ha Hmm, ido avanzando y cómo ha ido mejorando el género, ahora está un poco en su peak, de donde no ha estado nunca, porque ni siquiera en mi adolescencia había ni de no era tan lejos lo que bestia. hay ahora, ¿vale? También muchas gracias a estos subgéneros que han ido surgiendo, entonces han hecho que muchas lectoras y muchos lectores se unan a estos géneros que no son a lo mejor fantasías tan tradicionales o tan épicas, sino que ahora tenemos muchísimas más cosas y entonces eso ha hecho que a lo mejor sea más fácil entrar al género Entrar al género. Ujú. por otras cosas. Entonces, yo ahora es cuanto más gente estoy viendo leyendo fantasía, cuanto más puedo compartir mi amor por la fantasía, incluso en gente que a lo mejor nunca había leído fantasía, pero ahora se ha enganchado con esto, con acotar o con lo que sea y tal. Entonces, me parece muy guay que haya
tantísimo abanico de oportunidades para entrar al género, ya sea con una cosa más épica o por una cosa más grimdark o por una cosa más romántica, y que tengamos pues esta comunidad también lectora con la que podemos hablar y gracias a las redes sociales yo creo que la fantasía está viviendo su momento máximo y sí que aquí, claro, a cada uno me podréis decir, pues yo viví cuando se publicó esto y para mí fue súper top. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es contaros qué novelas contemporáneas de fantasía han marcado un poquito nuestro camino hasta donde estamos ahora. Nos dejaremos alguna que sea súper top, porque por ejemplo de Rothfuss, a lo mejor lo mencionamos por encima, pero tampoco vamos a hablar tanto porque al final también te digo que Rothfuss tiene 2 libros. Entonces tampoco... Claro, y al final también es un poco el ver que estas novelas contemporáneas que hemos vivido nosotros, que son nuestros propios clásicos, por así decir, que nos han dejado, porque claro, a lo mejor Exacto. hablamos de cosas más recientes, pero hay cosas más anteriores, como hablábamos de Harry Potter, Crepúsculo o Laura Gallego, que también nos han dejado cosas en la Sí. literatura de hoy y mucha gente no es consciente. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que nosotras hemos vivido. No es todo lo importante en fantasía contemporánea, ¿vale? Eso lo queremos dejar muy claro, es un poco lo que nosotros hemos visto, habrá algunos que sí, o sea, hay 2 o 3 que es que son los hits del momento y son, pues, los que han hecho avanzar el género y que cada vez salgan más autores que escriban fantasía, cosas Mm. más diferentes, más nuevas. Así que nada, vamos a empezar por Harry Potter porque tenemos que dedicarle un poquito de espacio a esta saga y hablar un pelín de, pues eso, de qué supuso Harry Potter en el cambio en la fantasía contemporánea, sobre todo para gente joven, porque inició el género a Liara, a mí y a un montón de gente más. Claro, yo creo que el tema de Harry Potter fue eso, que incluso mucha gente ni siquiera era consciente, sobre todo nosotros porque éramos muy pequeños, ¿no? Pero creo que la mayoría ni siquiera éramos conscientes de que estábamos leyendo fantasía como tal. A nosotros nos Ujú. dieron unos libros de un niño que era un mago y que iba a un colegio de magos y no nos lo regalaban, creo yo, pensando, toma niño, lee un libro de fantasía. Era como, esto es para tu edad y lo está petando. Entonces, yo creo que ha sido eso, el primer contacto de toda nuestra generación, sobre todo los que estamos ya en los 30. Y, y es que es verdad que para ese entonces rompía, creo yo, un poco con la fantasía épica pura, que era lo que se vendía a gente muy mayor, bueno, muy mayor, mucho más mayor que nosotros en esa época, que éramos niños. Y claro, al meterte niños que tenían nuestra edad, que eran gente joven, y Harry Potter lo que hace es que lo enfoca de una forma tan mágica para la gente joven, que si algo hizo muy bien la señora J.K. Rowling, a pesar de que no le profesamos ningún amor en este podcast, al menos, bueno, sí, puedo hablar por las dos, la verdad es que podría fallar en muchas cosas, porque es verdad que ahora en retrospectiva analizas muchas cosas de los libros y dices, a ver señora, esto míreselo 2 veces, pero es verdad que algo que hizo muy bien fue adaptarse a la edad del lector al que iba dirigido y cómo todos hemos podido crecer con Harry Potter y cómo los libros de Harry Potter se fueron haciendo más adultos a medida de que los protagonistas y por lo tanto los lectores crecíamos con esos libros, porque no todas las sagas lo hacen esto, o sea, hay muchas sagas que son para niños y aunque los protagonistas crezcan en el libro, el tono de la novela sigue siendo para niños. O al revés, tú puedes tener una fantasía adulta con protagonistas que crecen a lo largo, incluso que pasan varias generaciones, y el tono va a ser siempre este tono más juvenil o más adulto. Ujú. Pero esto que hizo JK aquí de que el primero sea mucho más, no llega a infantil, pero muy adolescente, muy para niños, y cómo a medida que va creciendo todos los temas se empiezan a complicar y se empiezan a elaborar. Es más, una de las cosas que siempre a mí me hizo mucha gracia es que en la mente de JK, en principio, el segundo libro, La Cámara Secreta, iba a ser, si no me equivoco, el quinto o el sexto. Creo que iba a ser El Misterio del Príncipe y El Misterio del Príncipe iba a ser el segundo libro. ¿Qué pasa? Que aquí una de las cosas que ya se topó fue cómo le cuento estas cosas a un niño de 12 años. Y lo pospuso, y eso que La Cámara Secreta, ojo, Ya, lo que ya pasa pega en La un Cámara salto Secreta también, con respecto al ya pega un primero. saltito. Pero que hizo algo muy bien es esto, el cómo hacer que el lector crezca con el personaje, y yo creo que al final esto, el habernos sentido todos tan involucrados con Harry Potter y pues eso, el cozy que te da la escuela de magia, en lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que es como Harry Potter peli de Navidad. ¿Por qué? Ni papa, da igual. Pero yo creo que es lo que ha hecho que a pesar de tener tantos fallos realmente como novela de fantasía, es lo que hace que a muchos nos dé igual, quizá, incluso ese cariño que le profesamos, ¿no? Entonces, da igual, teníamos un sistema de magia blanda que muchas veces se lleva a la contraria a sí mismo, pero este hecho de la escuela de magos, los niños, el crecer con ellos, yo creo que es lo que nos ha marcado a todos de Sí, Harry Potter.
y que no A día está de hoy tan... le puedes querer o lo puedes odiar, pero Sí, es lo que es. Yo no conozco a nadie que haya leído los libros y lo odie. Puedes haberte Puedes desencantado por odiarla a cosas que ella. han pasado después, puedes odiarla a ella, pero yo no conozco a nadie que haya leído Harry Potter y que no le hayan gustado los libros. Y yo me los he releído muchísimas veces. Yo Y también. en relectura le sacas cosas, tiene conversaciones interesantes. Es que realmente, para la edad que tienen y para cuándo se hicieron, pueden tener fallos a nivel de que podría haber puesto cosas a lo mejor más Un poquito más de variedad, más de inclusividad, variedad. Exacto, más un poquito inclusividad. de mirarse, las fobias Exacto. hacia ciertas personas, pero Totalmente, pero lo que es el sistema en sí, como ella te lo cuenta, te tiras para adelante y te lo cuadra. Tampoco tiene tantísimos fallos de guión. Tiene cosas intercaladas desde el primer libro hasta el séptimo. O sea, que está muy bien. Y esa interconexión que tiene un libro con el siguiente y con cosas que te comentan en el quinto, que eran del segundo, con el diario de Tom esos Riddle, por foreshadows que ejemplo, no éramos esos conscientes. foreshadows realmente muy poca gente los hacía en esa época. O sea, tiene muchas cosas, muchas innovaciones que no ha hecho mucha gente después y no se me ocurren tampoco muchos libros que nos hayan hecho crecer como nos ha hecho los libros de Harry Potter. De ir creciendo con ellos y que Mm, el primero sea más infantil y el último. De hecho, por eso en la Cámara Secreta no tenemos ninguna muerte, porque está pensado para leerlo con 13, 14 años y sin embargo las muertes exacto. empiezan a partir del quinto. ¿Por qué? Porque ya ven que tú ya eres más adolescente, 15, estás creciendo, 16. eres más adulto y ya puedes tener una muerte, bueno, a partir del Bueno, en cuarto el cuarto. realmente, el cuarto. Entonces se ve muy bien cómo el segundo, casualmente, todos ven al basilisco a través de un espejo, un tal no sé qué, y en el Ginny, qué bueno, que cuarto, pa' aquí, pero exacto, al y en el final. cuarto ya te consideran una persona más adulta y que ya puedes tener este Además, tipo de es como cosas. el cuarto, para mí, pensándolo, o sea, ya lo he pensado muchas veces, ¿no? Pero es como el hachazo final de decir, tienes el cuarto, las pruebas, los juegos, jiji, jaja, de golpe te pega un hachazo al final y toda la saga cambia a partir de ahí. Sí, O sea, es como, ojo, que aquí la palma la peña. Y sí. una cosa que me estaba viendo ahora a la cabeza sobre Harry Potter es como el hecho de que la obra ha trascendido a ella como tal. Mm, O sea, ya no solo por el hecho de que ella resulta ser una persona repugnante y no queramos relacionarla, pero es el simple hecho de que, si te fijas, ¿qué ha hecho J.K. Rowling aparte de Harry Potter? Ha sacado cosas. ¿Le ha hecho a alguien ni puñetero caso? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que ya es como Harry Potter es su propia esencia y sus propias cosas y ya está. ¿Sabes? Igual que con otros autores que sabes que todo lo que te publique Sanderson lo vas a leer, todo lo que te publique, si Rothfuss o Martin publicaran y siguieran publicando, pues más de lo mismo. Sé que si Abercrombie saca un libro nuevo, yo me lo voy a comprar y me lo voy a leer. En cambio, con JK me compré en su día, bueno, me regalaron en su día ese que sacó de un viaje inesperado, no sé qué, que simplemente porque era de JK Rowling y sabía que a mí me gustaba Harry Potter y no me lo llegué ni a leer. Ahí se quedó. Dices, era simplemente algo que me ha venido a la mente, ¿no? El cómo lo que es Harry Potter se ha cogido como su propia esencia y ya nos la pela, o sea, y ya no ahora, sino en su momento nos la sudó olímpicamente, que la JK saca otra cosa, pasando, no es Harry Potter. sí, Y no ha vuelto a bueno, sacar nada también más. es que no creo que Interesante. ella tampoco intentara salir de ahí. Entonces, eso también es verdad, porque, por ejemplo, hay otras autoras que sí que dices, me gusta un libro, me leo todo lo que tengan. Pero con ella pasa un poco como con Stephanie Meyer, que realmente nunca salió de Crepúsculo. O sea, ella hacía el Crepúsculo otra vez con Edward, hizo The Host, que sí que lo leyó mucha gente y está muy bien el Sí, libro, pero pero bueno, también JK sí quedó que un ha poco sacado ahí. cosas que no tienen S- nada que ver con Harry Pero Potter, muy ni se poco. Luego parecen. sacó el seudónimo este para ella publicar sin que Es que a fuera nadie le interesa. JK. Sí, pero es que, No sé. pero si a lo mejor hubiera seguido sacando cositas de fantasía y hubiera hecho otra saguita de fantasía, la gente lo hubiera leído. El problema es que no Puede siguió por ser, no ahí. lo sé. Creo que hizo cosas más adultas, hizo cosas con el seudónimo este, entonces claro, no la compró nadie porque eran cosas como que no se llevaba tampoco en ese momento. A lo mejor ahora se hubiera leído. Entonces yo creo que tampoco a ella le interesaba explotar esa faceta escritora. Ella lo hizo con Harry No Potter, luego sé. escribió lo que quería Es muy escribir y raro. se acabó. ¿Sabes? Es como si ahora Hmm. Sanderson saca un tratado de economía. Pues habrá gente que se lo lea porque es Sanderson, pero a mí no me interesará ni lo más mínimo. Si no sacas Escúchame, yo me cosas he de... leído su curso de escritura y no me interesa. Vale, pero no es lo mismo, porque ahí te explica base de por qué Que él sí, que escribe sí. así. O sea, no tiene nada que ver. Es como si ahora Sanderson escribiera no ficción y un libro sobre el drama de la Que Primera sí, Guerra que sí. Mundial. Pues a mí no me interesaría nada, yo no me lo leería. Entonces, si tú no sigues por el género por el que yo te conozco y por el que me gustas, pues a lo mejor hago el tiento o a lo mejor no. Y paso de ti. Mm, sí.
Bueno, En fin, vais a ¿qué tener más? trastienda hablando de Harry Potter, muy importante para la gente de Patreon. O sea, realmente Cierto. vamos a hablar mucho de las últimas polémicas de la JK, de vamos a hablar del libro este Club del maldito, spoiler. Club del Spoiler, ¿vale? Entonces ahí vamos a hablar muchísimas cosas de Harry Potter, y pondremos verde a la JK. Entonces, si os interesa, pues, que lo sepáis. No sé si es este viernes, creo que sí, pero bueno, Creo que sí. creo que es este O el viernes, pasado, así no lo que sé. no, o No, es sí, este o el es verdad, siguiente, cierto. pero Es este. que si queréis más Este salsito de viernes. Harry Potter, ahí os mando al Patreon. Hala. Pues eso, dejamos de hablar de Harry Potter. ¿Qué le siguió? Sobre todo a ti, porque yo aquí esto me lo salté y lo pillé Sí. tarde y ¿para qué lo pillé? No, pero lo vas a repillar en algún momento, lo Sí, que lo pasa sé, lo sé. que Memorias de Idún envejecido muy mal. Laura Gallego. Laura Gallego fue muy, muy, muy importante en España, sobre todo para las chicas, voy a decir, y chicos espero que también, adolescentes, porque después de Harry Potter tuvimos todos un vacío y el que quería fantasía era o todo para gente muy adulta o todo muy infantil. Y Laura yo creo que llenó ese hueco perfectamente antes de Memorias de Idún, que es de lo último. Sacó Crónicas de la Torre, que para mí esa saga era Creo que de ese me regalaron el cuarto y no había leído ninguno. Simplemente un amigo el me de dijo, mira, Fenris Gerona, a el esta le elfo. gusta leer. Es un No lo spin-off. sé. No, son 3, No, es no era ese trilogía. entonces. Ya No. te buscaré cuál era. Vale. Entonces, Crónicas de la Torre, o sea, era un romantasy. Lo que pasa que no existía ese término en el momento. Y era de una niña que iba a una torre a estudiar porque era maga y entonces la contactaba un mago de una torre, la sacaba de su casa, que ya estaba ahí fatal, y se la llevaba a la torre a estudiar. ¿Qué pasa? Que la torre había sido súper, súper importante en sus inicios y ahora no quedaban estudiantes, la magia estaba muriendo, entonces ella estaba sola, veía un fantasma. Hay ahí cosas con el fantasma, ¿vale? O sea, enamorada, enamorada yo. Era el tercero el que me regalaron. La llamada de los muertos era. Es que lo he visto ahora, Sí. ya está, perdón. Pues yo en este me hizo gracia porque me leí el uno, luego el 3 y luego el 2, porque el 2 era otra prota. Entonces realmente no pasaba, o Pues sea, a mí me me lo regalaron el 3 regalaron, en vez del 2 y yo me lo leí. Y no a mí me lo no regalaron y realmente vi tres. Dije, pues no claro, tengo ahí el uno no. ni el dos, así que ahí se queda. Sí que te podías leer en su momento el uno y el 3 seguidos, porque es la misma prota, y el 2 es otra prota, es como historieta, o como historia de otra prota por ahí. Bueno, la cosa es que a mí me obligó, entre comillas, mi profesora de primero de la ESO a leerme este libro. Es el libro que nos teníamos que leer toda la clase, yo ya me lo había leído, ¿vale? Entonces nos puso la trilogía para leer uno cada trimestre. Y yo me encantó tantísimo que nos pusiera este libro que yo ya me había leído, y vamos, me encantó hacerle los resúmenes y todo, porque es que era un libro perfecto para leer en esas edades, en primero o segundo de la ESO. Ojalá más profesores se hubieran interesado por escritoras nacionales que escribían fantasía y escribían para esas edades, porque yo tengo conocidos que en primero de la ESO segundo les pusieron unos libros que dices, vamos a ver, entiendo que no Sí. te gustará la lectura, y a nosotros nos pusieron Laura Gallego y me hace muy feliz y lo recordaré siempre. Y eso, Mm. pues tiene libros de... Ahora sigue escribiendo, o sea, Laura Gallego es súper prolífica y ahora se ha ido a unas cositas un poquito más adultas, o sea, también creciendo también con sus lectoras. Y yo hace mucho que no la leo y la verdad es que tengo muchas ganas de leer cositas nuevas de ella, porque sí que es verdad que de todo lo antiguo me lo leí todo, porque yo todas las navidades me pedía un libro y van cayendo todos los de Laura Gallego. Y hay algunos que me gustan más, hay algunos que me gustan menos. A mí Memorias de Idún es una saga que no me terminó de gustar ya en su momento y que ahora creo que ha envejecido fatal, pero es que tiene otras Fatal. sagas como Crónicas de la Torre, que es preciosa. O sea, lo que yo lloré con esos libros, no te digo. Ahí empezó mis lloros. Tiene el de Alas Negras, también es súper bueno. Y tiene un par de cosas ahí que están súper guays y que para esas edades son perfectas. Entonces, que si tenéis gente a quien regalar con 14, 15 años, Laura Gallego, los antiguos, me hubieras dicho no, ¿vale? Pero Crónicas de la Torre está muy bien. Es que fue súper importante Laura Gallego y además es que no paraba de escribir. Mm. Y luego, rápidamente, después de Laura Gallego, quiero comentar Cazadores de Sombras, porque Cazadores de Sombras a mí no me pegó tantísimo. Liara Yo no creo lo que pillé. tampoco lo vivió, pero yo me leí los 3 primeros, ¿sabes? O Yo, sea, yo nada, pero tengo amigas que sí que estaban muy enganchadas. lo que consiguió Cazadores de Sombras por enganchar a chicas adolescentes a fantasía, no lo ha conseguido nadie, ya os lo digo. Porque no sé si fue, a lo mejor fue después de Crepúsculo, pero bueno, está por ahí. Pero, pues un poco a lo mejor esto, que tú te enganchas a Crepúsculo, vampiros, fantasía, y se queda un vacío en mi corazón Necesitas. que con qué lo lleno. Y Cazadores de Sombras, creo que los chicos, o sea, los lectores de fantasía masculinos no sois conscientes de lo que pegó esta saga. Y ahora va por spin-offs, ha hecho 1500 historias. Es ¿Por qué a mí verdad. no me gustó tanto? Porque yo me leí 3 y dije, no puedo más. Porque no me gustan los clichés de Cazadores de Sombras. Os podéis imaginar qué clichés Mm, aparecen ahí.
Hay un cliché en el segundo que odio con todo mi ser. La protagonista a mí no me parecía nada del otro mundo. O sea, sé que luego va evolucionando, pero al principio me parecía muy poquita cosa. Y entonces no me terminó de encajar, de gustar del todo. Pero tiene cosas muy interesantes. El sistema de magia es chulísimo porque es por tatuajes. O sea, es muy guay. Y todo lo que es el lore, el world building, que eran como un Nueva York con demonios, tal, era muy chulo, de verdad. Además, me hace mucha gracia porque la ciudad principal de los cazadores de sombras se llama Alicante, ¿vale? Entonces es Ay, como no. muy gracioso. Y entonces en español el traductor puso Alacante para que no te pensaras Es tú como que era Montserrat. nuestro Alicante. Porque no, era una ciudad inventada, ¿eh? Era una ciudad, la ciudad mágica se llamaba Alicante. Entonces lo tuvieron me hace mucha gracia esta anécdota, lo tuvieron que traducir como Alacante. Pero bueno, que sepáis que Cazadoras de Sombras también es un romantasy, que se le ha puesto el cuño después, porque en esta época no existía esa Claro. palabra, y que formó una generación de lectoras de fantasía que no te puedes imaginar. Y bueno, un poco a la par de esto que estabas diciendo, tenemos Crepúsculo, que al final Crepúsculo, sin lo que no hizo Cazadores de Sombras, lo hizo Crepúsculo y viceversa, ¿sabes? Pero Crepúsculo, ya hablaremos, ya os decimos que hablaremos de Crepúsculo en extensión en el podcast. Em, pero es eso, fue el boom, sobre todo para las niñas adolescentes, un poco turbias. ¿Vale? Yo. Turbias me refiero yo. Las que éramos emos, las que eran góticas, las que vivíamos un poco por esto de los Yo vampiros, creo que las aquí cosas no era más tan emo y me darks. hice un poco por Crepúsculo. Me hice darks por culpa de Crepúsculo, porque yo entré y dije vampiros, porque yo tenía 13 años. Y entonces a partir de ahí dije, uy, el Ay. mundo oscuro de los vampiros. Es que en mi caso fue al revés. Sí, sí, pero es eso, es lo mismo que tú comentabas con Cazadores de Sombras, la cantidad de chicas y de adolescentes que entraron a leer por Crepúsculo, o sea, lo que ha hecho Crepúsculo, quieras o no, tendremos mucho cachondeo con los vampiros que brillan y todo el rollo, pero lo que ha hecho Crepúsculo por el conflicto vampiros y hombres lobo, vale, que sí, que no sé qué juego de rol, esto ya se iba explotando toda la vida, muy bien, pero en el romantasy, esto porque también era un romantasy, otra que no tenía el nombre y que ahora ya lo tiene y es de las precursoras del romantasy, es que vamos, sí que es verdad que teníamos el triste trío romántico, trío amoroso, triángulo que odiamos. Bueno, pero dentro de lo que Pero cabe, bueno, es muchísimo peor el triángulo amoroso de Cazadores de de Sombras cazadores. que de Crepúsculo. La cosa es que aquí Muchísimo peor. todos queríamos ser Vela. Por Sí. uno o por el otro, todas queríamos ser Vela. Y mira que es una siesa. Pero además, luego cuando salieron las pelis, para mí acabaron como de completar. A ver, por favor, tenemos la Joa 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 Season. O sea, que es por Crepúsculo. Le acabó de dar este toque quitando que hay cosas que hicieron muy mal las películas, pero Ujú. le acabó de dar esta ambientación oscura de niña emo, ¿sabes? Sí, De sí, yo quiero vivir en totalmente. Forks, Si es que nublado con un la filtro banda azul. sonora era Paramore, quiero decir, es que lo Por tenía favor. todo. Es que es eso, o sea, yo debo decir que tengo en algún lugar de mi casa el CD de la banda sonora de Crepúsculo. Y es increíble. O sea, no Era solo muy guay la Paramore, banda es que sonora. tienes Muse. Está Sí, Muse. sí, sí, La exacto, escena del Muse. béisbol con Muse, Es por buenísima. La favor. banda sonora es muy buena, ¿Cómo es no que es verdad. íbamos, cómo no íbamos a morirnos las niñas? Pero es eso, también eso que atrapó a muchísimo lectora femenina, adolescente, que a lo mejor en esa época no quería leer esa fantasía épica de señores haciendo cosas de señores, porque es verdad que algo de lo que peca la fantasía épica clásica es de tener muchos señores siendo señores y haciendo cosas de señores. Y las señoras en la cocina, básicamente. Entonces, si les pasáramos a las novelas de antes y a muchas de ahora, debo decir, el test de Bechdel del cine, no lo aprobaba ninguno. Ha dicho esto, que aquí, pues las chicas vimos nuestro hueco, nuestro sitio, aunque muchas ya viniéramos de Harry Potter y demás, ¿no? Pero, jolín, es verdad Es que algo que muchas también nos niñas de gustó. nuestra edad, sí, pero muchas niñas de nuestra edad en esa época que no habías visto con un libro en la mano en la vida, de golpe, las portadas negras, blancas y rojas de Crepúsculo estaban everywhere. Y luego sagas como, si no me equivoco, fue Crave, que aprovecharon el filón de estas portadas. Sí, sí, sí. Crave tomó un repunte hace unos años, no hace tantos, a lo mejor hace 3 o 4, y fue como un poco el resurgir, nada que ver, ¿vale? Es mucho peor, pero el resurgir, porque con estas portadas que recordaban muchísimo, aunque cada una es de un color, a Crepúsculo, yo es que volví a leer Mamarrachadas gracias a Crave, también os lo voy a decir, porque si no, a lo mejor no Mm. hubiera pasado de ahí al romantasy. Y dije, va, tonterías de vampiros y cosas que no me hagan pensar, porque me estoy leyendo La Rueda del Tiempo, es muy densa y quiero intercalarla con cositas que sean más ligeras. Y ahí cogí Crave, Ujú. me
faltan los 2 últimos, ¿vale? Pero me lo pasé súper bien y digo yo, a esa saga tengo muchas cosas que me podría quejar de esa saga porque está muy mal escrita, pero también te digo que a mí el sipeo con el vampiro sexy, pues es que me lo ha dado todo. Entonces, mm, es Es que es eso, cositas más ligeras, pero que enganchan muchísimo y que te catapultan a luego leer más cosas de fantasía sí, porque hay porque cosas que te al han final interesado. al final Crepúsculo sí que siempre que pensamos, yo al menos siempre que pienso en Crepúsculo pienso en el primer libro, ¿no? Pero también era una saga que a medida que ibas avanzando, joder, el tercer libro de Crepúsculo, ojito, cuidado, hace mucho, o sea, muchos años, más de una década que no lo leo, pero yo lo recuerdo muy buen libro. Sí, yo también. Porque empezaban, el uno y el 2 empezaban muy aquí en Forks, muy sencillo, muy pa' aquí, muy pa' allá, El tercero es pero en como el más tercero se te política abría vampírica. Mm, y batalla, yo la batalla de los Vulturis del tercero, que cuando la vi en el cine casi le pego a la pantalla, pero la primera yo, o sea, en el libro la recuerdo súper sangrienta, sí, muy bestia esa escena, y era como, ojo, que esto se está poniendo serio. Entonces, ojo, cuidado, que Crepúsculo también está infravalorado. sí. Aquí rompemos una lanza a favor de Crepúsculo y de la Joa Joa Season. Así que bueno, has mencionado antes la Rueda del Tiempo, que también es algo de lo que yo no he tocado, pero que Sí, ha estado la ahí. rueda del tiempo realmente en Estados Unidos tuvo muchísimo repunte. Sí, Bueno, al final también, no sé si lo sabréis, que Sanderson terminó la rueda del tiempo, con lo cual correcto. como que los inicios de Sanderson también implican los finales de la rueda del tiempo. Entonces, en Estados Unidos es una saga de fantasía épica súper importante. Aquí nos ha llegado muchísimo después, porque aquí nos ha llegado que después del fenómeno Sanderson, de que la gente ya Se cogió la fuera. rueda, ¿no? Sí, de que la gente ya fuera al día con Sanderson y no supiera qué leer y quería más cosas de fantasía épica, se han ido pasando a decir, vale, me leo La Rueda del Tiempo, que son 14 libros más una precuela, la terminó Sanderson, con lo cual pues es un poco del rollo. ¿Qué pasa? Que La Rueda del Tiempo es mucho más antigua que Sanderson y Robert Jordan es un escritor de fantasía épica de los antiguos. De los de Entonces, antes. el ritmo no es los ritmos que tenemos ahora de un personaje por capítulo, cliffhanger al final, sigues, estás enganchado. Son ritmos más bien tirando a Tolkien, más, Te iba a pues decir más venga, van Tolkien, los ¿no? hobbits, se van 100 páginas a visitar a un pavo. Entonces, sí que tiene momentos súper épicos y merece mucho la pena, pero la gente, claro, la gente después de Sanderson se va a la rueda del tiempo y mucha gente se chafa, o no me gusta, o esto es muy denso, o esto es muy no sé qué. Claro, es que estás buscando un Sanderson en uno de los precursores de Sanderson y que seguían mucho a Ujú. Tolkien. Entonces, a ver, Cari, te estás metiendo en una cosa que te tienes que saber dónde te estás metiendo. A mí me gustó mucho, la disfruté un montón, ¿vale? Pero yo sabía lo que iba. Claro. Entonces, realmente es súper bestseller. Aquí también salió la serie. Con la serie también se vendieron un montón de libros. Pero bueno, aquí la gente conoce la rueda por Sanderson, ¿vale? Punto. Entonces, es una saga épica súper importante, ya no solo para el escritor que, que tenemos ahora que ha definido cómo es Sanderson, sino porque Robert Jordan se puso enfermo y no pudo terminar su saga. Él tenía todo como muy pensado y él quería hacer unos 11 libros o así. Entonces contrataron a Sanderson para que terminara la obra. Es verdad que sabía cómo iba a terminar, tenía pasajes escritos por Jordan. Jordan lo dejó todo súper bien a su mujer, le dejó audios y todo de ciertas cosas que tenían que pasar. Entonces, Sanderson hizo una labor de investigación, cogió todo esto y cerró la saga. Como es Sanderson, en un libro no le dio, hizo 3, ¿vale? Entonces ahora tenemos 14 libros y la precuela, que la precuela sí que le dio tiempo a escribirla a Jordan. Entonces es como muy bonito. Yo lloré mucho al final cuando en la nota de agradecimientos, claro, te pone lo que ha significado para él la rueda del tiempo, que él empezó a leer por la rueda del tiempo, que él se quiso hacer escritor por la rueda del tiempo y que ha sido él quien la termine. Y te da mucha pena saber que de un libro a otro Robert Jordan se murió. Entonces es muy emotivo todo. Mola mucho. ¿Qué pasa? Que es muy denso. A lo mejor tenemos, yo lo digo para la gente que se lo quiera leer, ¿vale? A lo mejor tenemos un libro que el 75% del libro es el mismo point of view y va avanzando. Entonces, claro, tenemos momentos épicos, tenemos momentos de desayunando por la mañana un huevo frito, ¿sabes? Entonces, claro, el ritmo es lo que es. Y nada, lo guay que tiene es que son tantos libros y que tú ves a los personajes desde el libro uno siendo pueblerinos, amigos, ¿sabes? En plan ahí, cutres, y
cómo acaba después de 14 libros. Que yo digo, si tú te lees el primero y te cuento lo que va a ser de este personaje dentro de 7 libros, me dices, no te creo, porque son cosas muy épicas. O sea, Mm. brujas, magia, un sistema de magia súper interesante relacionado con tejer, la magia de las mujeres es diferente a la de los hombres y cada una tiene sus cosas, un montón de personajes femeninos fuertes. O sea, para la época que tiene este libro, o sea, a mí lo que me parece en que destaca muchísimo Robert Jordan es en sus personajes femeninos. Es una cosa que me ha encantado, es algo en lo que yo me fijo mucho y depende mucho que un libro de fantasía épica me guste o no, si tiene pocos personajes femeninos y si son Sí. un cero a la izquierda, para mí hace todo. Entonces, lo que hace Robert Jordan, que tiene... También es que creo que es el libro con más secundarios de la historia de fantasía épica. O sea, también es verdad que son 14, ¿no? Pero tiene 250 nombres. Yo había momentos en los que te decían, hay una Ay, no sé bruja quién que es es este. hay una bruja que es mala en la torre, ¿vale? Y entonces tú tienes Mili, Pili, Tili, Chili, Pili, y entonces una es la mala. Y yo decía, yo no me acuerdo de quién es la espía. ¿Quién Entonces daba es? igual, porque yo estaba ahí también, o sea, había a lo mejor gente investigando, a ti te lo habían dicho, pero tú decías, como no sé quién es, porque se llaman todas igual, porque tienes 50.000 secundarios, pues tú Pues estabas ahí sorpresa, plot comiendo twist. palomitas diciendo, ¿quién serás? Que no me acuerdo. ¿Vale? Entonces, tiene, o sea, se pasa 3 pueblos a veces con los secundarios, porque mira, hay un momento que me hace mucha gracia que, un personaje tiene como 2 escoltas. Entonces él va por el castillo, entonces te dice: "El día 1 tiene a Pepi y a Titi de escoltas". ¿Qué hacen? Nada, tía, o sea, solo le acompaña no sé qué. El día 2, hoy, mira, hoy estaba, Patricia y no sé quién, y decías: "¿Por qué me cambias la escolta cada día? Si es que no importa". Es que da Si igual. no aporta nada, Le ¿no? le o sea, él pero es verdad que tú te sentías en que estabas en un mundo muy grande. Porque claro, había Claro. tantos personajes, cambiaban tanto las cosas, que es verdad que tú te creías que dices: "Este universo es gigantesco, este world building es una pasada". Entonces es una saga muy chula, van evolucionando muchísimos. Hay libros más, densos, hay libros menos densos también. Lo que a ti más te guste, pues eso también hace que tú tires para adelante o no. A mí me encantan las sagas, de magia y de brujas, entonces, como en el 2 me introducen a las brujas, pues yo en el 2 ya estuve living y me leí los otros, 15 sin problema. La gente que no traga a tramas de brujas, pues lo sufrió mucho más. En fin, que no os vayáis de Sanderson a la rueda esperando un nuevo Sanderson, es una cosa que tienes que saber a lo que vas, pero que merece la pena y que es de lo más épico que yo he leído nunca, simplemente porque no te puedes imaginar por las cosas que pasan los personajes, es que les pasa de todo. Claro, tú imagínate 14 libros, que te secuestran, que no sé qué, que te cortan una mano, que, o sea, claro, es que pasa de todo, de todo. Luego también me gusta mucho porque tiene cositas como del futuro, como que tiene profecías, pero tiene profecías muy bien metidas que tú lo estás leyendo y dices, ni zorra a lo que se refiere esto, y luego cuando por fin ves la profecía tiene muchos foreshadowing y está muy guay. Es una saga que es muy chula, al final es lo que ha hecho que nuestro querido Sanderson quiera ser escritor, o sea que merece la pena, pero no es una saga para todo el mundo y simplemente pues la tenéis que conocer y ya está. Yo tardé un año en leerla y creo que está bien. O sea, no es una saga que te tengas que leer los 14 de golpe, te puede dar un parraque. Poco a poco, intercalado con cositas menos densas y ya está. Y bueno, Ale, y un poco a lo que decías ahora, pues también, obviamente, Sanderson, esto es algo que a veces se me olvida, en el sentido de, para nosotras es algo que está muy presente, porque está presente en todo nuestro círculo lector, está presente en redes, pero, claro, también un poco el tema de lo que hablábamos al principio del vídeo, ¿no? De que te topas con gente que no lee fantasía y la fantasía que leen es la que es como super mainstream, muy popular y tal. Pero hay gente cuando que tú solo lee a piensas, Sanderson. claro, cuando tú piensas que Sanderson, ahora mismo, bueno, ahora mismo que estamos grabando nosotras, cuando salga no, pero tiene su propio evento gigantesco en Estados Unidos. O sea, que un autor cree su propio evento y ese evento arrastre masas de gente. Coño, es que realmente el Cosmere es algo muy bestia. Sanderson en general es algo muy bestia. O sea, creo que la única vez que yo he visto a gente hacer cola en una librería, y cuando hablo de colas que parece la puerta del Palau Sant Jordi, es con Sanderson, con Martin en su día y con Rothfuss en su día. Y Martin y Rothfuss ya sabemos que sí que es verdad que si el día de mañana, por favor, toquemos madera, alguno de estos dos señores vuelva a sacar un libro, las colas van a ser quizá mucho más exageradas que con Sanderson, pero porque somos mucha gente esperando y es el hype de la espera. Pero Sanderson, que te saca libro año tras año, que en pandemia se saca 4 libros del bolsillo, que ahora te saca otro, que ahora no sé qué, que bueno, ahora el archivo no va a haber hasta no sé cuándo, pero entre medio tendrás 25 libros más que me voy a sacar de la chistera.
y cada lanzamiento genere colas y masas y mucha, mucha, mucha gente, realmente es donde te das cuenta de que sí, de que lo que mueve Sanderson es muy exagerado, muy grande. Y que a veces nosotros ya nos pensamos que somos nuestro círculo y los cuatro pringados que hablamos de Sanderson todo el día, Sí, pero pero yo realmente creo es que muy también grande. es muy grande. Lo que pasa que es verdad que como George Martin tiene la serie, o sea, al final cuando tú tienes una adaptación cinematográfica mueves el Porque no está en triple el de masa. mainstream. ¿Por qué? Porque se vuelve mainstream, porque mucha gente que no lee sí ve series y sí ve series de fantasía. Entonces es verdad que en el momento en el que Sanderson saque cualquier cosa audiovisual, Por pues eso. ahí es cuando notaremos realmente que la gente se va Pero ojo, es enterando. que si ya mueve lo que mueve ahora, que no es Claro, mainstream dentro del claro. lector de fantasía, pero en el mundo general, lo que dices tú, no hay serie, no hay adaptaciones. El día Claro. que lo haya, Yo le hablo a ¿qué va cualquier a compañero de pasar? trabajo de Juego de Tronos y sabe a lo que me estoy refiriendo. Le hablo de Claro. Sanderson y no sabe quién es. A eso nos referimos. Pero ¿qué va a pasar Pero el aún día de así es mañana? grande. Claro, o sea, dentro del mundo de la fantasía es lectora. Es espectacular lo que mueve este hombre. Y también un poco hasta qué punto ha acabado cogiendo lo que le ha interesado de cada autor y cada clásico y de cada referente y se ha creado algo único. Mm. Porque el Cosmer, o sea, no conozco yo ningún otro autor que tenga un mundo como es el Cosmer. Tan grande, con tantos... Hablábamos de los 15 idiomas que se ha inventado Tolkien, pero es que los sistemas de magia que tiene Sanderson, los lores de cada planeta, el world building de cada raza... Por Es favor, o una sea, lo de este cosa señor única, realmente. es loco. Por eso muchas veces nosotras os decimos cuando decís, quiero leer algo como Sanderson. No hay. No hay nada como No Sanderson. hay. No hay nada. Ojo, que justo el otro día, no sé a quién se lo leía, creo que fue a Carlos de Uriarte, que hablaba de el que dicen que es el que fue estudiante de Sanderson, el Brian de McLellan, que no sé decir el el Brian apellido. McLellan, que hace muchas cosas mejor que Sanderson. Pero tampoco creo que haya un mundo como el de Sanderson. Entonces, repetimos lo que decimos siempre: no busquéis a otro Sanderson. Lo Para que eso ya tenemos a siempre, habrá Sanderson. cosas que haga mejor que Sanderson y habrá cosas que haga peor, como todos Claro. los No escritores. Igual que busquéis otro. Sarah J. Maas hará el romance mejor que Sanderson y no pasa nada y ya está. Entonces, no se puede buscar. Es que nos lo pregunta mucha gente. Recomiéndame algo como Sanderson. Me voy a leer La Rueda porque No Sanderson, hay. no sé qué. No existe nada como Sanderson. Me Con voy a leer razón es Abercrombie porque no. nuestro. No. Con razón es nuestro escritor favorito porque tiene algo diferente que no tienen los demás junto con Sarah J. Maas, ¿vale? Pero están ahí los dos en el podium. Entonces, tiene algo que no tiene nadie más. Entonces, tenéis que ampliar vuestros horizontes y leer más fantasía y leer más cosas. Y no pasa nada si nada os gusta tanto como Y Sanderson. ojo, Está bien un que sea vuestro truco, top. un truco. Si tú buscas, o sea, a lo mejor el punto de es que busco cosas como Sanderson y nada me gusta, busca algo completamente diferente a Sanderson dentro de la fantasía Totalmente. y ya verás como a lo mejor sí que te gusta. Hmm. Porque es que no vas a Porque a lo encontrar a mejor, nadie que haga lo que hace él. exacto, tienes que irte a otra cosa muy diferente, porque si te vas a algo muy igual, a lo mejor a Promesa de Sangre, te puede gustar, pero puedes decir, es muy similar, No pero es. esto no es lo mismo. Entonces lo puedes comparar más. Ahora, si te vas a, yo qué sé, al Café de las Leyendas y pasas un rato bien y no hace falta que esperes de ese libro absolutamente nada más de pasar un buen rato, pues igual te lo disfrutas, te lo pasas muy bien. Exacto. En fin, y por último, que también lo has mencionado, cómo me Sí, hila esta ¿cómo te, muchacha. cómo te Canción de hilo? hielo y fuego. También es verdad que antes de pasar tenemos un recomendando a Brandon Sanderson hablando de nuestro orden de Hombre, lectura y tenemos el episodio de la semana pasada que ya habréis visto, que es con Alex preparando Viento y Verdad, ¿vale? Yo lo dejo ahí. y Eh, tendréis reseña de Viento y Verdad, obviamente, por más supuestísimo que sí. adelante. Y tenéis club de lectura en nuestro Patreon, por cierto, que no lo hemos dicho mucho porque va a ser un club de lectura realmente de ir todos comentando de 5 en 5 capítulos más o menos o algo así, pero bueno, que podremos ir Sí, no comentando es el todos club por de ahí. lectura normal que hacemos en Patreon, Exacto. Vale, de Viento y Canción de Verdad. Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego, Mi eterno realmente, pendiente. sí, para mí es verdad que en general fue antes de Sanderson, ¿vale? Pero bueno, queríamos hablar de La Rueda y de Sanderson juntitos. Canción de Hielo y Fuego, para mí fue como uno de estos tops de decir, ha cambiado la fantasía. Con esta saga ha cambiado la fantasía, sea por el libro en sí, es por la adaptación realmente, porque hasta que llegó la adaptación Canción de Hielo y Fuego casi no se vendía en España, no lo conocía nadie, yo no lo conocía, pero es que fue un antes y un después. Fue de los primeros libros en cargarse a los protagonistas a ese nivel. Porque, claro, sí que habíamos tenido libritos de fantasía de me cargo a Cedric Diggory, ¿sabes? Tenemos esas cositas de sufre un poco, pero lo que hizo George Martin con el primer libro
de cargarse a uno de sus protagonistas, ¿vale? Eso no lo habíamos visto hasta entonces, yo creo, nunca. Y luego es que lo Entiendo que es hace lo que pasa en la muchas primera veces. temporada, ¿no? Por supuesto, sí, no quiero decir más. A ver, lo tiene que conocer todo el mundo, pero bueno, se carga un Por si protagonista muy acaso, que yo me protagonista, vi ¿vale? Juego de Tronos el año pasado, Exacto, ¿vale? no este año. Entonces, esto que generó Heavy. George Martin, de decir, cógele amor, que me lo cargo, Y y ya esto. verás. Y también lo que mueve la trama política del mundo, porque realmente Canción de Hielo y Fuego es una trama o sea, es una saga muy poco mágica. Tiene elementos mágicos que sobre todo son mitológicos, dragones, pero que llevan extintos muchísimo tiempo. También es verdad que el lore y world building que tiene George Martin creado alrededor de Canción de Hielo y Fuego, tanto con Fuego y Sangre como 1000 historias que él tiene en su cabeza, o sea, es increíble. Y la de nombres y la de tramas políticas que se convergen y el pasado de las historias Targaryen. O sea, una locura, una locura. Y es que fue un poco antes y después. Luego encima la adaptación ayudó muchísimo, aunque ha entorpecido a Martin como escritor, ha ayudado muchísimo a que mucha gente conozca esta saga. Se vendió muchísimo en España, todo el mundo conoce Juego de Tronos, todo el mundo conoce la serie, aunque no la haya visto. La gente como Liara se lo han leído, se lo han visto después, se lo va a leer el año que viene, esperemos que sí. ¿Y qué Mm. pasa? Que es verdad que la serie causó un bloqueo escritoril en Martin y no ha seguido escribiendo, pero sigo pensando, o sea, era mi autor favorito hasta que llegó Sanderson, ¿vale? O sea, yo quiero mucho Canción de Hielo y Fuego, la gente no lo sabe, soy una friki de Canción de Hielo y Fuego, sé muchísimo Solo lore hay de que esta pensar en saga. el nombre. Exacto, mi nombre Yo Nime viene de... cuando empecé a ver hace nada Juego de Tronos, bueno, hace nada, antes del verano, y vi al perro Nimeria, digo, ¡oh! Mi niña, mírala. Sí. Realmente Y mi fue la nombre pregunta fue, oye, ¿es por el perro? no, es por Nimeria de Dorne. Porque Bueno, no, lo te dije, que... ¿es por Juego de Tronos? Y me Sí, dijiste, sí. porque lo que le gusta mucho a Martin es repetir los nombres. Y eso mola un montón. Bueno, son nombres Aria que le se puso... heredan. Claro, Aria le puso el nombre al perro porque era una heroína, una princesa de Dorne de la antigüedad. Y Pero entonces es un por eso poco se lo que llama hacemos Nimeria. nosotros. Claro, ¿Por qué se llama tu perro Thor? Pues porque Thor tal. ¿Por qué se llama mi claro. perra Misha? Pues porque hay un actor que se llama... Pues al final es lo mismo. Por eso Hay crea un mundo muy personas realista en... al hacer estas cosas. Exacto. Porque sí, hay 50 Ned Starks a lo largo de la historia de Invernalia. Pero es que le da Pues como 50 Antonio Brandon López, Stark. ¿sabes? Pero le da muchísimo, Me da muchísimo realismo coherencia, a la sí. historia, le da mucha coherencia. Entonces es verdad que lo que hizo George Martin para mí fue un antes y un después. ¿Le ayudó muchísimo la serie? Sí. ¿Por culpa de la serie no También le ha tenemos hecho sexto mucho libro? daño. Sí. Aún Y así, además yo ahora sigo esto, pensando... todo muy reciente, perdón, hago aquí un hincapié, no sé si has visto las últimas declaraciones de Martin, que han hundido a todo el mundo. No. No. Bueno, no sé, en una entrevista, esto te estoy diciendo a día de hoy que estamos grabando, hace 2 días que salió de esto, que dijo que literalmente no sabe si se va a publicar algún día Vientos de invierno, que no sabe si saldrá, pero también te digo que el propio Martin dice, por ahora estoy vivo, que eso ya es, como diciendo, que mientras siga vivo se puede acabar, pero ha pegado un bajón a la gente y creo que es un poco lo que decías, ¿no? Que al final el tema de cómo acabó la serie, yo creo que era como, ahora me da miedo acabarlo y que guste tan poco, es una pena. Pero Sí, yo a voy mí a es verdad leerla, que no me da bajón porque yo ya hace muchísimos años, que te has 2011, desconectado. 2011 me leí yo Es que Danza de fue más o Dragones, menos a la ¿vale? par que Rothfuss, ¿no? O sea, es que más o Sí, menos dejaron de escribir a yo es la que me misma de leí, esto. me leí Canción de Hielo y Fuego y de ahí pasé a Rothfuss porque estaba buscando otros escritores de fantasía y de ahí Mm, pasé a Rothfuss yo. Pero quiero decir que llevan más o menos el mismo tiempo sin Sí, publicar, sí, sí, sí. a la Yo par. 2011 me leí Danza de Dragones, ¿vale? Entonces, son tantos años que yo ya he perdido la fe en Martin y no pasa nada. Y llega un punto que dices, no pasa nada. Si él no se siente Mal lo con voy a ganas de pasar yo. escribirlo, no importa. Ya está, tenemos el final de la serie. Es malo, no pasa nada. Al menos la historia sabemos cómo tiene que terminar, más o menos. Pues ya está. Y aún así, yo sigo diciendo que merece la pena leer los 5 libros, aunque no estén terminados, porque es que Y aportan por eso lo voy a tanto, hacer. son tan interesantes, está tan bien escrito. Es una fantasía que tira ya al grimdark directamente, más que a la épica, Es que es realmente. Grimdark. Para mí ya es fantasía grimdark. Y es que Que yo creo que merece de ahí viene un muchísimo la pena. poco lo que decías de que no tiene tanta magia. Al final es algo del Grimdark. Exacto. Que pasa también a Abercrombie, que tienes mucho ser mágico como tal, o mitológico, o monstruos, pero no tienes tanta magia. La magia está muy ahí de fondo. Y al final Sí. es más o menos lo mismo. Y, y eso, y que al final a mí, yo por el motivo, no solo porque tú me has dicho, sí, merece la pena leértelo, pero al final yo, el tema fue que al ver la serie de Juego de Tronos, dije, joder, es que aquí hay
tanto jugo que no me está dando la serie y que sé que puedo sacar, y es básicamente por eso. Y cuando a ti te pregunté y me dijiste, ¿vale la pena? Sí, El sufrimiento de no tener el último, vale la pena. Y es que es eso, los ya 2 solo el que últimos, haya pero visto sí. la serie lo ve. Ve las pinceladas que hay ahí. Bueno, sí, falten 2. Pero bueno, que es eso, que voy a ir. El año que viene voy a ir. Yo creo que sigue mereciendo la pena. Además, ya sabiendo que nos vamos a quedar en el quinto y que en principio no van a haber más, da igual. Da igual Si porque la sale, serie... pues oye, Sí, bienvenido. lo bueno es que dentro de lo que cabe, sabemos, o sea, no te vas a quedar como, yo que sé, Rothfuss, que sí que ha salido el 2 Que y no no tenemos sabemos. ni idea de nada más. Pero aquí al menos un poco sabemos hacia dónde va a ir. Entonces, merece la pena, merece la pena. Y es que causó un antes y un después. De verdad, es muy importante Canción de Hielo y Fuego en la fantasía. Entonces, pues queremos también que, pues, que se note, que Liara Hay se que lo lea. hacer los deberes. Sí, Haremos los deberes. 2025, año de Ciudad Media Luna y de Canción de Hielo y Fuego. Y ya sí. veremos si da tiempo a algo más. Yo creo que no. Bueno, y hacemos por último un repasito a los subgéneros, porque es verdad que casi todo el rato hemos hablado de Harry Potter, hemos hablado de Romantasy, hemos hablado de Grimdark, pero al final hemos hablado sobre todo de fantasía épica, ¿no? Y de lo que conocemos como fantasía épica. Entonces, hemos dado muchos ejemplos, pero por decir algunos que no sea Sanderson, que además Sanderson es un autor que sí, épica como tal, el Archivo de las Tormentas, porque luego tiene, según qué sagas, que toman un rumbo completamente distinto a la Ujú. épica, porque por ejemplo para mí Mistborn no es épica, Es para nada. fantasía. Ya Es una está. fantasía más, no contemporánea, pero bueno, más urbana. Ujú. Pero bueno, por decir otros, Rothfuss, que ya lo hemos mencionado, o Barbara Hambley, que no la hemos mencionado, pero es otra de las autoras que aquí no nos han pegado tan fuerte. Ahora, pues se publicó hace un par de años, creo que fue, el de Vencer al Dragón, que también se vendió bajo el sello de el libro que hizo que Brandon Sanderson se convirtiera en autor, porque también ha sido uno de los referentes junto a Jordan para Sanderson. Pero es una autora que arriba no la hemos mencionado porque no ha sido para nada relevante aquí, al menos. Entiendo que en su época en USA pues sí que lo fue. Pero es una autora que también vale la pena echarle un ojo en fantasía épica porque es muy buena. La pena es que aquí ahora mismo traducido solo tenemos Vencer al Dragón, pero se puede leer como autoconclusivo aunque no lo sea. Es muy Por guay. favor, sigan publicándola porque mola muchísimo. Y cuando leáis a Hamley, si no lo habéis hecho, veréis también qué semillas ha sembrado, porque ha plantado muchas semillas que otros autores han cogido, sobre todo en el tema magia y dragones. Que Ujú. ojito, que ahí está pasando desapercibida la señora, pero tela. Sí, O otra que me acaba de venir a la mente y que no hemos leído por desgracia, y espero poder hacerlo pronto si alguien la traduce, es Robin Hood. exacto. Por Por favor. favor, Queremos no leer a estoy Robin esperando aquí Hood. un anuncio. Queremos leer a Robin Hood y yo soy muy pesada con Robin Hood y a veces me A lo preguntan, mejor ¿pero vale la pena? Y yo, manifestamos, pues no porque lo ya sé. sabes que cuando decimos cosas en el podcast luego se convierten en realidad y nos dejan Manifestando, mal, pitonisas. ¿sabes? Y luego en el Ahora sale comentario y tenemos se que anuncia. poner, decimos esto en el podcast, pero es que 20 minutos Se acaba después de de anunciar. grabar se ha anunciado Robin Hood. Ojalá. Eso pasa mucho. Ojalá, ojalá, por favor, Robin Hood. En fin. Luego Romantasy. El Romantasy, esta mezcla de la fantasía con romance. Por favor, somos muy pesadas. No me hace falta ni apuntarme los ejemplos. Tenemos a la reina Sarah J. Maas. Tenemos ahora como autora bastante novel y super puntera Lauren Roberts, que es la de Powerless. Powerless, Tenem- Rebeca tenemos a Yarros, Liskova, que es más flojita, pero es una autora que se disfruta mucho. Tenemos a Rebeca Yarros pegando su boom con Alas de Sangre, Alas de Hierro, Holly Alas de Black, Onix. también. Holly Bueno, Black, que también está ahí. Es que hay iros a tantas. nuestro Bookstagram, ¿vale? El 80% son romantasis. Es lo que hay. Ya haremos un Estamos muy episodio enfocado al romantasis. romantasy, Sí. pero es que es muy bestia. Luego el Grimdark. Hemos hablado de Martin, pero Abercrombie, que también te digo, la Abercrombie aquí se puso la etiquetita de Lord Grimdark, pero es verdad que Martin estaba antes que tú, cariño, y también el Grimdark. Pero bueno, Abercrombie también es Bueno, un pero autor súper Abercrombie conocido. es más grimdark que Martin. Es más puro, ¿no? Quizá el Sí. Grimdark. ¿Qué es el Grimdark? Bueno, tenemos un episodio de Abercrombie, buscáis el recomendando Abercrombie de la temporada Ujú. pasada, que al principio explicamos qué es el Grimdark, pero bueno, es esta fantasía más Oscura. oscurilla y más sucia y pesimista y tal. Luego tenemos otras vertientes de la fantasía, como por ejemplo el Cozy Fantasy, que ni me ha mencionado antes, el Café de las Leyendas. Tenemos a TJ Klune, a Kingfisher también, que son estas fantasías muy ligeritas que están, ¿cómo te diría? Enfocadas. Vamos a hacer un episodio dentro de prácticamente nada para terminar el año de Cozy Fantasy, Feel Good y todas estas novelas que son gustositas. Pero al final es esta fantasía que es simplemente para disfrutar. Es la peli navideña de la fantasía para mí. Esa sensación, aunque no sea temática navideña, esa sensación de ver una peli de Navidad
en fantasía. Pasarlo bien, cozy, gustito, es que al final es eso. Y luego hay otros géneros, bueno, subgéneros, que son otros géneros aparte que se mezclan con la fantasía. Ejemplo, hace nada tuvisteis un episodio de Dark Academia. Es el perfecto caso de un género por sí mismo que puede mezclarse con la fantasía y generan una cosa extraña. El steampunk igual, son géneros que de por sí ya existen, pero que empiezan a mezclarse. Y es una cosa que nosotras hemos comentado ya bastante muchas veces, tanto entre nosotras como aquí alguna vez, que cada vez fluyen más. La mezcla de géneros cada vez fluyen más y me gusta porque no todo tiene que caber en esto es esta etiqueta, esto es, uy, es que da igual, realmente da igual. Pero es simplemente esto un poco para que podáis diferenciar o ver que tengáis un vocabulario con el que expresaros cuando digáis, a mí me Ujú. gusta la fantasía tal. Porque hay veces que Sí. hablas con gente, es fantasía, fantasía. Vale, pero esto no me gusta, pero esto es fantasía. Ah, no, pero de este tipo no, pues un poquito de subgéneros. Y luego hay otra cosa de la que queríamos hacer un poquito de hincapié porque tiende a confundirse un poco con la fantasía. Y puede ser fantasía o un subgénero o algo aparte, no sé, es un poco un abanico un poco más amplio, que es el realismo mágico. Entonces, ¿qué diferencias hay? La verdad Cuéntanos es un que poquito. el realismo mágico es algo como que no se habla mucho de este subgénero. Es como que todo cae en el paraguas de la fantasía y a tomar por saco, pero luego Ya. nos encontramos con algunas novelas tú y yo que digo, bueno, vale, ok, fantasía, porque me has metido una máquina de escribir mágica, ¿vale? Pero que Dinos, realmente dinos. no es una fantasía como tal, es realismo mágico. Y me ha gustado mucho hacer un poco esta distinción, ¿vale? Realmente la fantasía es el paraguas, el género tal cual. Y el realismo mágico sería un subgénerito. Es un poco como el Dark Academia con fantasía, ¿no? Que realmente lo importante es que es Dark Academia, le acompaña un sistema de magia o una fantasía. Entonces es verdad que la diferencia primordial es que en el realismo mágico no ves la magia tan a diario, no es una cosa tan común, no es una cosa tan explicada como en una fantasía Ni normal. tiene tanta importancia, No tiene quizá. tanta importancia en la trama, puedes no verla hasta el final, puede ser simplemente que, por ejemplo, las personas sean más longevas de lo normal, y eso es una cosa que es fantasiosa, pero ya está. Puede ser un detalle mágico en la novela, puede ser muchas veces que tú no sepas si realmente hay magia o no. Eso sí que me hace mucha gracia, porque según el narrador que Mm. tú tengas, o si es un narrador no fiable, puede ser una novela más fantástica o puede ser que todo esté en la cabeza del protagonista. Porque, por ejemplo, cuando leímos El arte de ahogarse, llegaba un punto que No lo decíamos, teníamos claro. no lo teníamos claro, ¿es esto fantasía o está todo en la cabeza de esta pava que ha leído mucha literatura fantástica y es muy fantasiosa ella? ¿Sabes? Pasa un poquito con Los claustros, que es un Dark Academia con fantasía, entre comillas, porque es de tarot. Tú puedes interpretar que la persona se está inventando lo que ven las cartas y, o sea, en plan de, me ha salido un ángel, uf, yo creo que significa esto. Y luego pasan cosas en el futuro que dice, esto fue porque me salió el ángel. Bueno, o no, ¿sabes? O sea, puede ser que te lo Ujú. estés inventando tú. Entonces, el realismo mágico son estas novelas que tienen algo de magia, pero que a lo mejor es algo misterioso o es algo cotidiano a nivel de que no te das cuenta hasta que de repente entras en una tienda y te atiende un duende. ¿Sabes? Es una cosa como más, eh, más normal. No deja tan claro que la magia existe como tal, que hay, que el mundo Mm. es mágico. Como A que, a mí es ver, que claro, es incluso un subgénero que realmente es una ficción que sí, roza levemente la fantasía, más que algo incluso totalmente. dentro de la fantasía. Que sí que es fantasía porque está ahí, pero es que es tan leve, tan suave el deje que tiene, que pertenece prácticamente a otro género y hace así como un leve contacto con la fantasía. Sí, Yo, por ejemplo, es un poco otro Deus ex libro que me machina, gusta como mucho, es ficción, ahí pero está. tengo este elemento que le da un toque Está ahí mágico. un libro que de realismo mágico como tal, que a mí me gusta mucho y que no recomiendo lo suficiente, es Hechizos para olvidar, que creo que es de Adrienne Young, que es la de la saga Fable, Ujú. que no la he leído, pero en ese libro es espectacular. Y realmente el libro es un thriller con un misterio perfectamente, pero es realismo mágico porque la isla en la que pasa todo es una isla que tiene magia. Pero la magia, que la gente de la magia, pues influye en cómo se cultivan los tomates y 4 pociones que venden en el pueblo de, pues como quien tiene una botica, pero son Ujú. pociones mágicas. Y ya está, esa es toda la magia que tienes. Y es un libro de realismo mágico thriller, pero está muy chulo. A mí me gustó muchísimo. Pues eso, Hala. era un poco hacer como esta distinción, porque es algo que no solemos ver, pero que en algunas lecturas que hemos hecho Ujú. últimamente hemos dicho, jolín, este libro me lo han vendido como una fantasía y yo Rivales realmente Grimm. lo cojo.
Y digo, para mí esto no es una fantasía al uso, porque es que tiene un toque mágico que ni siquiera se explica. Entonces es que Rivales Divinos es un buen ejemplo de que es realismo mágico realmente, que tiene esos toques que el autor ha querido meter para ciertos clichés o ciertas cosas que quería poner y que realmente no te van a explicar. Que luego tiene aquí la batalla esta de dioses que nadie entiende, pero es que realmente, a lo mejor el 2 sí que es más fantástico, ¿vale? Cuando lo leamos, pero el uno es realismo mágico, Ujú. ¿sabes? Y el arte de ahogarse Sí, para mí también sería realismo mágico. sí, sí. Y los Porque claustros es eso, es también. el juego este de que no sabes si sí, si no. Entonces sí, Sí. me gusta. Y ya si quieres podemos cerrar un poco con el debate que ha habido también esta semana con las declaraciones que ha tenido Sanderson en su charla de Viento y Verdad, cuando ha presentado Viento y Verdad, y el debate de la fantasía. Me encanta que, si os dais cuenta, no hemos hablado en este episodio de alta fantasía y baja fantasía, porque yo creo Porque no que aceptamos. porque era una distinción de géneros de hace 57 años y que hoy en día ya no sirve, porque hay tantas mezclas, tantas cosas nuevas, tantas cosas Sí, originales, porque al que ya el final, término alto y bajo ha dejado de tener sentido. Nadie además que me entiende la parece un diferencia. término muy clasista. Es como, Sí, esto es literatura alta fantasía, que era la fantasía épica, Tolkien y los clásicos, punto. Baja fantasía, toda la demás mierda. Pues no. Porque ni siquiera hacen una distinción de si es magia blanda o magia dura. Porque exacto. había sitios que yo leía y ponía, no, según el tipo de magia. No, perdona. Porque Tolkien es alta fantasía y el sistema de magia de Tolkien no es un sistema de Exacto. magia duro como los de Sanderson. Entonces nos parece un término súper clasista. Así que no comulgamos con eso de buena y mala fantasía. Hay fantasía para todo el mundo, y ni alta ni baja. Y muchos subgéneros que ya os los hemos contado. ¿Qué querías contar de lo de Sanderson? Sé Pues que es que quieres. sí, Sanderson, mira, para un episodio que estamos grabando y que podemos comentar cosas que acaban de pasar, Sí, vale, Sanderson este último fin de semana ha tenido una convención súper chula con el motivo de que salía Viento y Verdad, que por cierto ha salido este lunes, estamos todas ahí locas, y lo va a enseñar, míralo, ahí está. Yo pesa esperemos que cuando salga este muchísimo. episodio ya lo tenga. Todavía no lo tengo. Vale. Y ha dicho que ha sido muy bonito. No me he podido ver el vídeo entero porque, claro, ahora de cosas de verdad y no me quiero hacer spoiler, pero me lo voy a poner. Donde ha dicho que le encanta que haya nuevos lectores que hayan entrado a la fantasía por el Cosmere, pero que no por eso tenemos que denostar a los lectores que han entrado a la fantasía, y mencionó por Crepúsculo, mencionó por el Romantasy y mencionó no sé qué más, pero bueno, por un montón de otros géneros, por Harry Potter también lo mencionó, ¿vale? Y dice, y la gente que entró por Harry Potter, que entró por Crepúsculo y que ha entrado por todo el Romantasy, dice, está igual de bienvenido, es la misma de fantasía, la misma buena fantasía, la misma buena forma de entrar al género, y me alegro muchísimo. Y por favor no denostéis a la gente que entra a este género por otros sitios, porque al final todos los caminos llevan a Roma, y si te gustan ciertas cosas, si te gusta la epicidad, acabarás en libros Claro. épicos, sean de un género o de otro. Y me ha parecido tan bonito el discurso que sí, que luego habrá gente que ahora haga caso porque lo ha dicho Sanderson. Me da igual, me parece que él tiene una plataforma muy importante y me parece muy Para chulo dar voz a esto. que en la presentación de su libro lo diga y diga, todas las formas de fantasía son guays, qué bien que la gente entre por otros géneros, que entren por romantasy, que siempre es un género que está como dado de lado, como si fuera de menos. Y de verdad, chapó, me ha encantado que diga esto, le quiero, ya le quería de antes, pero ahora más. Y al final es un poco el tema este de que, y aunque sea gente que no quiera ir a más y que sea muy feliz quedándose en una fantasía cozy o quedándose en un romantasy y no quieran salir de ahí, no implica que, ay, no, es que tú no lees fantasía de verdad porque tú lees romantasy. O tú no lees fantasía de verdad porque lees cozy fantasy solo. Da igual, es fantasía. Esto de es que si no te has leído a Tolkien, a Martin, a Sanderson y a no sé quién, pues Igual que no si eres no lector de queréis salir de fantasía. la épica, no pasa nada. Y hay gente que Da ha igual, probado a leer a las de claro, sangre y a leer romantasy y no le ha gustado. Y no pasa nada. Y hay gente que ha tenido más interés y ha dicho, bueno, este no me ha terminado de encajar, pero me voy a leer otro. Y ha seguido probando. Y hay gente que no es tu género y no pasa absolutamente nada. Y no es menos libro ni es menos fantasía. exacto. Que igual que si tú lees solo épica y no pasa nada porque no leas otras cosas, tampoco pasa nada si lees otras cosas y no quieres leer épica o clásicos o no quieres leerte El Señor de los Exacto. Anillos. No pasa nada. Aquí lo Y importante nada. es leer y disfrutar y ya está. Eso es todo. Exacto. Y que no tengáis miedo de mezclar cosas y de probar géneros nuevos, porque al final llega un punto, y os lo decimos nosotras que hemos empezado por épica y que hemos leído muchísima épica a lo largo de nuestras vidas, que nos hace mucha gracia, que ahora nos consideran como las locas del romantasy, pero sinceramente de la Yo todo mayoría lo de demás gente ya que me lo he nos dice leído. las del romantasy,
hemos leído todo lo demás, quiero decir, hemos leído mucho más que tú, José Luis, quiero decir, es que no sé, me estás diciendo y, o sea, es que a mí hay gente que me decía estas cosas y me dice, sí, porque yo estoy en el tercero de Abercrombie, y digo, bueno, es que yo me he leído los 10 de Abercrombie, quiero decir, que no es más ni es menos, y no pasa nada por haber leído más grimdark o más épica o más autor masculino que esté bien considerado, da igual, pero que a nosotras nos encanta la fantasía, leemos muchísimos géneros, porque como es el que más nos gusta, es verdad que tocamos un poco todo. Que si Dark Academia, que si Romantasy, que si épica, nos gusta todo, entonces probamos de todo. Y hay autores que nos gustan y autores que no. Y no pasa nada. Mm, Entonces, que tampoco te cierres a leer otro tipo de géneros porque al final la épica se te queda corta a nivel de que hay pocos escritores de épica y que hay algunos, Y como La casi Rueda todos del son muy Tiempo, antiguos ya. que no te va a entrar porque dices, uff, es que el ritmo que tiene es súper denso y no me acaba. Entonces, simplemente es que os vais a quedar, que vais a llegar al día y no vais a tener más cosas que leer. Entonces, que os recomendamos que probéis con otro tipo de Esto es géneros o subgéneros de la fantasía, porque es que vais a encontrar un mundo gigantesco y hay algún libro que te va a gustar seguro de otro género. Sí, Algo que digo que encontrarás. esto es como el que lee terror, pero solo lee a Stephen King, ¿vale? Que Stephen King es como Sanderson, saca libros como churros, pero llegará un momento en el que te quedarás sin libros. Abre horizontes. Hay muchos Claro, libros en el exacto. mercado. Y ya está. Y nada, hasta Y hasta aquí. aquí el speech. Hasta aquí el speech. Nos vamos despidiendo ya. Ya sabéis que si queréis más cosas, contenido extra, tenéis nuestro Patreon y nos escuchamos en YouTube, en eBooks y en Spotify la semana que viene con otro episodio de la librería Mamarracha. ¡Mua! Bye.